Gestión diaria de propiedad intelectual. Estrategias desde la trinchera in-house. Fernando Ponce, subgerente Propiedad Intelectual Corporativo de Cencosud, Chile. Paula Jimena Fernández, Head of IP de Mercado Libre, Inc., Argentina. Arturo Ishbak González, Senior Corporate Counsel de Dilego Group, México. Moderadora, María Cecilia Romolerux, socia de Corral Rosales, Ecuador. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día muy especial en que tendremos un panel interesantísimo sobre las estrategias desde la trinchera in-house. Hoy me acompañan Fernando Ponce, Paula Fernández y Arturo Ishbak. Creo que nadie es mejor que uno mismo para presentarse. Entonces quisiera que por favor, Paula, nos cuentes qué haces. Hola, ¿qué tal? Bueno, buen día a todos. Un placer estar acá con mis compañeros del Comité de Empresas. En mi caso, yo soy Head de Propiedad Intelectual de Mercado Libre para toda la región, diría para el mundo, porque no hay otra persona que se encargue de los temas de propiedad intelectual. Tengo base en Buenos Aires, con mi equipo en Buenos Aires y en Brasil. Y básicamente gestionamos todo lo que es el portfolio de activos de Mercado Libre en todo el mundo, Latinoamérica, tenemos también Estados Unidos, Europa y China. Y después la gestión diaria de todos los temas de propiedad intelectual de la compañía. Temas de contratos, temas de marketing legal, asesoría, o sea, somos un departamento que somos cross a todas las unidades de negocios. Mercado Libre tiene distintas verticales de negocios, las principales son el marketplace y fintech, y nosotros somos cross a todos los proyectos que hay. Así que bueno, en cualquier proyecto que se lanza, donde hay involucrados temas de propiedad intelectual, participamos nosotros desde el departamento. Muchas gracias, Paula. Fernando, cuéntanos de ti. Hola, buen día. Mi nombre es Fernando Ponce, soy de Chile, soy subgerente de propiedad intelectual de Cencosud. Para los que no conocen, Cencosud es una empresa retail latinoamericana con 130.000 trabajadores, con operación en 6 países, con una oficina en Shanghái, con supermercados, tienda por departamento, real estate, negocio inmobiliario de shopping center y además mejoramiento del hogar tipo Home Depot. Tenemos una operación alrededor de una empresa valorada en $7.000 millones, así que también me toca no solamente proteger la propiedad intelectual como marca propia, que generamos mucha, sino que además mucho trato con proveedores, ¿no? Porque si los proveedores, una empresa retail como la mía, no existe. En consecuencia, también me corresponde no solamente proteger la propiedad intelectual propia, sino que particularmente la de nuestros proveedores, que son la mayoría de todos los que están acá. Así que es un poco mi labor en general y asociar a la unidad de marketing, negocio, prácticamente todo el clasificador de marcas. Muchísimas gracias. Arturo, ¿nos puedes contar de ti? Claro. Bueno, primero buenos días a todos, muchas gracias que los podemos ver aquí. Con este evento concluimos la gestión, Fernando y yo, del comité de empresa, que empezamos hace un par de años, y bueno, la verdad es que muy contentos de tenerlos aquí, ¿no? Y respecto a mí, bueno, yo soy mexicano, estoy en Grupo Lego, que como saben es la juguetera más grande del mundo, tengo 4 años en la empresa, y bueno, soy el responsable de propiedad intelectual para la empresa en toda Latinoamérica. Y bueno, las cuestiones principales que cuando yo llegué era el tema de protección de derechos, dependiendo del país hemos ido por temas de marcas, nos hemos ido en algunos otros por derechos de autor, y también protecciones de invenciones, ¿no? Patentes, derechos, patentes, diseños industriales, y bueno, con un enfoque muy claro de la empresa en combate a la piratería, ¿no? Que es desafortunadamente un mal que nos aqueja a todos, y pues bueno, hemos tratado de determinar países prioritarios y desarrollar e implementar estrategias de combate a la piratería, ¿no? Entonces, mi día a día es en tanto el prosecution o el filing de derechos como también la protección de los mismos en toda la región latinoamericana. Muchas gracias. Fernando, de lo que nos contaste, que es tu gestión diaria, ¿nos puedes decir cómo es el proceso de evaluación de marcas y contenido diferenciador que tienes para una empresa que tiene que generar constante atractivo comercial y que esto además armonice en todas las jurisdicciones?
Bueno, ese es un desafío bastante grande, porque generalmente el retail tiende a emular o evocar o acercarse a los referentes. Y eso además que armonice en todas las jurisdicciones es muy complejo. En consecuencia, lo que hemos hecho nosotros son programas de creatividad. Es decir, yo no soy experto en todo, por lo tanto tienen que nutrirme de esa información. Y previo a eso tienen que entregarme las agencias, los formatos, con derecho de autor, con origen, si tiene dibujos, si tiene diseño, si tiene marca, si tiene música, si es un influencer, etc. Y ahí vamos ramificando por negocio y además también el tema jurisdiccional, como dice Cecilia, tiene que ver no solamente con un tema netamente de derecho, sino que también de costumbres, ¿no? No sé, en Chile éramos Santa Isabel junto a ti y en Argentina éramos Bea junto a vos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso requiere otro registro marcario. Entonces, tenemos que estar constantemente, no solamente desde el punto de vista jurisdiccional, marcario, que es un nicho, ¿no? Obviamente la base, sino que además estar inmerso en la cultura de cada país. Y eso para, obviamente, llevarlo a economías de escala. Por lo tanto, ahí siempre hay un gran desafío en no solamente la norma y ser respetuoso de la propiedad intelectual ajena, que ese es nuestro principal issue, sino que además compatibilizarlo con el lenguaje local e instruirnos con el lenguaje local. Y eso muchas veces nosotros que llamamos, entre comillas, la interna como el marketing jurisdiccional, ¿no? Que es un concepto justamente para que me digan muchas veces de cómo tengo que pedir una marca, cómo tenemos que hacer la búsqueda, qué existe en el mercado. Entonces, ese es un gran desafío de poder armonizar, sobre todo marcas de retail que son multiclases, ¿no? Entonces, ese es un poco más o menos como hemos diseñado una ayuda y con ayuda de nuestros abogados que nos prestan servicio en cada país, de un poco armonizar y que cada uno incluso compartan información entre ellos para poder entender esta problemática. Ese a grandes rasgos lo que nosotros hacemos con respecto en ese concepto digamos, del tema jurisdiccional más allá del tema propiamente registral, ¿no? Con tantas restricciones al marketing que hay ahora en Latinoamérica, debe ser muy difícil esa armonización. Así es que... Sí, muy difícil porque tenemos no solamente ahí, por ejemplo, tuvimos que entrar con el área de procurement, con el área de compras, que a su vez, por el nivel de la compañía, hace grandes contratos con grandes agencias de publicidad. Por lo tanto, hemos tenido que robustecer las cláusulas respecto de responsabilidad en temas de propiedad intelectual, con respecto a los orígenes, dónde está la idea de la creatividad, si es una propuesta nuestra como empresa hacia la compañía y cómo se va generando y cómo se va desarrollando el concepto. Por lo tanto, también, no solamente mi área de propiedad intelectual está, digamos, el tema de los negocios, sino que abarca muchas otras áreas respecto de cómo vamos protegiéndonos desde la génesis con nuestros proveedores, con el contenido y, obviamente, la educación interna al respecto. Muchas gracias. Vamos a la inteligencia artificial, Paula. Este tema ha generado muchísima incertidumbre. Cuéntanos, ¿qué es lo que ustedes han incorporado? ¿Cómo lo manejan? ¿Qué reglas tienen? Bueno, el año pasado estuvimos como muy focalizados el tema, me acuerdo que uno iba a las conferencias y era el metaverso, ¿no? Y estamos todos como locos, ¿qué hacemos? Presentamos marcas nuevas en el metaverso. Y este año cambió totalmente el foco y pasó a ser el foco el tema de inteligencia artificial. En el caso de Mercado Libre, nosotros venimos trabajando con inteligencia artificial hace muchos años. Por ejemplo, en el Brand Protection Program se utiliza Machine Learning para hacer lo que son moderaciones proactivas, pero el cambio está dado ahora en lo que es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y los desafíos que implican para la compañía y especialmente para los que somos profesionales de la propiedad intelectual, por la incertidumbre que hay respecto de cómo va a evolucionar y cómo digamos, qué tratamiento se le va a dar a los distintos temas, ¿no? Hay en Estados Unidos class actions de autores contra empresas por el uso de sus obras para training y así, digamos, varios casos que a medida que se vayan resolviendo, vayan evolucionando y vaya evolucionando también la legislación. Bueno, vamos a ir viendo cómo va cambiando el encuadre. La realidad es que todo eso hoy está como ongoing
y el negocio en una empresa como la mía de tecnología no espera, digamos, a tener certidumbre, ¿no? Este año fue bastante desafiante. A principio de año el equipo de IT lanzó lo que era un hackathon interno en el cual se iba a usar una herramienta de inteligencia artificial para generar código. Nosotros desde IP los acompañamos, digamos, en incorporar esa herramienta para poder hacer ese hackathon interno con los guidelines, etcétera, como para estar lo más, digamos, protegidos posibles. Y resultó ser que a la semana de ese hackathon resultó también que decidieron encender esa solución para la compañía para que los desarrolladores puedan usarla para generar código. Obviamente yo hiperventilé en un primer momento porque era, bueno, esperen, o sea, hay un montón, o sea, uno lo primero que ve son todos los riesgos. Y claramente el negocio lo que quiere es pisar primero, ¿no? En tecnología, si estás un paso atrás, no estás. Entonces el tema ahí es balancear. Y ahí yo creo que el desafío para todos los profesionales de propiedad intelectual está dado por entender primero cuál es el apetito de riesgo de cada compañía, ¿no? Yo probablemente no hubiese acompañado al equipo de la misma manera que lo hice en Mercado Libre, no sé, en una compañía farmacéutica quizás, que quisiera usar una herramienta para, no sé, para invenciones de patentes, ¿no? Acá era distinto, sí, obviamente hubo todo un análisis, se levantaron riesgos puntuales y se dio al negocio la posibilidad de decidir y la decisión fue avanzar. Entonces, ante esa decisión, dijimos, bueno, nada, tenemos que tratar de hacerlo en un marco de consumo responsable. Entonces, lo que fueron en primer momento unas guías internas para un hackathon interno pasaron a transformarse en una política interna de la compañía respecto del uso de inteligencia artificial. Es una política que realmente es muy sencilla. Nosotros tiene que ser una política que sea cross a 50.000 empleados en distintos países, todos ubicados, y que sea entendible por todos, desde el que está en legales, el que está en IT, el que está en un área comercial o en marketing. Entonces eso también era un desafío, que no fuese algo que resultara ser impracticable. Y nos pusimos a trabajar con el equipo de compliance para incorporar esta política en lo que es el código de ética de la compañía. O sea, que todos los empleados sepan que para usar una herramienta de inteligencia artificial tienen que cumplir con la política. La política prevé también un flujo de aprobación, o sea, no es que cualquier empleado pueda usar cualquier herramienta como quiera, sino que hay un flujo de aprobación de herramientas. La herramienta tiene que estar aprobada por la compañía para el uso particular. Y bueno, nada, una vez aprobada, el uso de esa herramienta se tiene que ajustar a lo que dice la política. Esta política también, la idea es que sea una política viva, que vaya adaptándose a los cambios en las legislaciones. Probablemente hoy en Latinoamérica hay pocos países que tengan legislación. De hecho, Argentina tiene una, pero que es muy particular para el uso dentro del sector público. En México sé que también hay algo. Pero está todavía como muy genérico. Entonces, bueno, la idea es que la podamos ir adaptando a los cambios que vayan sucediendo. De la misma manera, estar muy atentos a cómo evolucionan los casos de jurisprudencia, sobre todo en Estados Unidos, porque van a ir un poco, creo, marcando los lineamientos de lo que después va a bajar para el resto de los países y también Europa, o sea, en general es a donde miramos. Así que, bueno, nada, la idea fue realmente un año muy desafiante en ese sentido, porque estamos todos en una situación nada, la misma situación, no hay un experto en inteligencia artificial o que sepa exactamente, o sea, creo que estamos todos co-creando un poco cuál es el marco legal que se va a ir dando a este tema, lo cual es muy divertido y somos protagonistas de un momento, me parece que está muy bueno, y también implica una responsabilidad, ¿no? De cómo hacemos eso de la manera más responsable posible. Así que bueno, nada, obviamente desde el lado de IP sabemos cuáles son las incertidumbres y los riesgos, sobre todo bueno, en cuanto a temas de titularidad, ¿no? de tema de el uso de herramientas que a su vez
se entrenan con obras de terceros y la posibilidad de estar infringiendo, de estar usando esa herramienta, qué pasa con el input que nosotros damos, o sea, muy importante entender qué es lo que hace la compañía, la herramienta con ese input, para no estar dándole a la herramienta quizás información que nos otorgue como empresa una ventaja competitiva o que pueda ser información confidencial. Y después creo que también cambia mucho respecto a los usos, ¿no? O sea, una cosa es, no sé, una herramienta que sea para armar un resumen de una reunión diaria que no tiene un contenido confidencial, y otra cosa quizás usar una herramienta en marketing para generar los logos de la compañía que yo después voy a querer salir a registrar, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer como profesionales de IP un trabajo muy artesanal en entender las herramientas, en entender qué hace cada herramienta con el input, qué pasa con el output y el uso particular que se le va a dar y el riesgo concreto, ¿no? Y la materialidad de ese riesgo. Así que nada, fue un poco el contexto de todo este año en lo cual seguimos trabajando. Y bueno, como expectantes de ver qué pasa. También, bueno, las recomendaciones, ¿no? Yo recuerdo al principio algunas herramientas, veíamos y analizábamos los términos y condiciones y bueno, ojo, hay que tener cuidado con esto o esto está bien. Y a los 2 días volvíamos a ingresar y cambiaban cada 2 días los términos y condiciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué casos necesitamos tener un acuerdo particular con esa herramienta? ¿Hasta dónde podemos negociar los términos de ese acuerdo particular? Nosotros hemos entrado en acuerdos con OpenAI. Tenemos el uso de ChatGPT dentro de la empresa, muy controlado, dentro de un playground que es para empleados de la empresa. Tenemos una herramienta que es Copilot, que es la que se usa de GitHub para generar código. Así que nada, creo que estamos como muy avanzados en el uso de este tipo de herramientas y por nuestro lado el departamento legal también está incorporando, por ejemplo, herramientas propias. Estamos desarrollando una herramienta para negociar con los consumidores directamente a través de un bot con inteligencia artificial, que la inteligencia negocia, digamos, en base a determinados parámetros. Eso está en un momento de trial donde estamos probando internamente, pero que se va a lanzar próximamente. Así que nada, como muy proactivos y nada, muy expectantes de cómo es que evoluciona esta tecnología. La comunicación es básica para tu negocio. El comunicar desde a los empleados de todo nivel y también al público consumidor debe tener una tecnología muy complicada detrás. Esa es la herramienta que están tratando de desarrollar. La comunicación es un desafío, sí, y es un desafío que no tenemos tan resuelto. Tenemos distintos sistemas, un word chat interno, tenemos medios de comunicación internos. Tenemos plataformas de entrenamiento, por ejemplo, para los desarrolladores, ¿no? Para capacitarlos en el uso responsable. Tenemos un bot interno, por ejemplo, en el tema de, nosotros hacemos enforcement de nuestras marcas de manera, nosotros como titulares, o sea, tenemos un programa que es el Brand Protection Program, que está a disposición de titulares de derechos para poder ejercer sus derechos dentro de la plataforma, que hace muchos años que está y que ha ido evolucionando y está en un grado realmente muy sofisticado. Pero después nosotros internamente, como titulares de derechos también que somos, quizás éramos más reactivos, no éramos tan proactivos en salir a hacer enforcement de nuestras marcas. Y ahí, por ejemplo, nos pasaba que había algún empleado de marketing que nos decía, encontré en Instagram este contenido que está infringiendo, uno en Colombia, uno en Venezuela, teníamos que salir a ver qué hacíamos. Y por ejemplo, ahí la tecnología fue clave, integramos un bot con una solución, un software que hace takedowns automáticos. Entonces cualquier empleado de la compañía se mete en el chat que se llama Hellfish Bot y te da la opción, ¿qué quieres denunciar? Un email, phishing, infracción en red social, y está integrado con esta solución y se hace el takedown automáticamente. Y por ejemplo, en ese caso pasamos de hacer bajas, que quizás era que las manejábamos muy manualmente desde IP, 10 al año, al
2.000, ¿no?, al año. Entonces, realmente creo que esas son muestras de cómo la tecnología nos da escalabilidad y nos permite, profesionalizar y hacer mejor nuestro trabajo. Por eso a veces cuando estoy en ámbitos donde se cuestiona un poco, bueno, ¿qué va a pasar?, ¿no?, los desafíos, nos van a reemplazar a los abogados. A mí realmente me gusta pensar que no, que simplemente lo que va a pasar es los que van a quedar afuera son aquellos abogados que no se adapten, como ha pasado en tiempos pasados, y que no sepan de inteligencia artificial, que no sepan de tecnología. Para mí es un desafío, no soy una persona tequi, o sea, me cuesta, tengo que estudiar los temas y meterme, pero me tomo en serio, digamos, ese trabajo porque creo que no hay otra forma, digamos, si no te quedas afuera. Claro, y como Argentina sabes adaptarte a todo, eso estamos seguros. ¿Cuál es la política de tu empresa para la protección de los derechos de propiedad intelectual? ¿Qué nos cuentas de los NFTs, de la inteligencia artificial? Claro, bueno, primero respecto a la protección, pues también hemos desarrollado, como Fernando comentaba, un filing order, por ejemplo, para nuevos registros. En el caso de Grupo Lego, al ser una empresa global, necesitamos mucha comunicación con el equipo en Dinamarca, porque muchas de las campañas o los nuevos productos que salen vienen de allá, y entonces tenemos que tener continuamente esta comunicación con ellos. Tenemos algunas campañas regionales y algunos productos, principalmente publicidad que hacemos desde Latinoamérica, pero pues bueno, en ese caso también tenemos que tener esta comunicación con Dinamarca, ¿no? Para la protección de nuevos derechos, ¿no? Respecto a la inteligencia artificial, como decía Paula también, hemos tenido un año desafiante en la empresa desde dos vertientes, ¿no? Tanto el uso de inteligencia artificial o de herramientas de inteligencia artificial por parte de nuestros empleados, como por el combate a productos o, bueno, supuestos productos que se anuncian en redes sociales, principalmente que nosotros no comercializamos, pero que son generados a través de inteligencia artificial. Respecto a al uso de herramientas con inteligencia artificial por parte de los empleados, estamos trabajando en una política que, como decía Paula, también es una política que se va adaptando con el tiempo, está en desarrollo, pero bueno, nosotros nos dimos cuenta que muchos de nuestros empleados, bueno, usaban desde el traductor de Google hasta ChatGPT, ¿no?, que contenía o que le estás proporcionando información que puede ser usada y puede ser confidencial, ¿no? Grupo Lego a lo largo de la historia ha sufrido mucho por filtraciones, ¿no? Filtraciones que no solamente afectan a la empresa, sino también a nuestros partners, ¿no? Como saben, tenemos muchas licencias de Disney, de Ferrari, etcétera. Entonces hubo un caso de una película de Avengers, por ejemplo, donde se filtró una parte del final por un producto nuestro, ¿no?, que estaba en los mercados, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos tratado también de cuidar la relación con nuestros partners y por lo mismo la política que hemos desarrollado es crear, bueno, hasta el momento, crear una cuenta en ChatGPT que sea de la empresa y evitar incluir información confidencial, ¿no? Incluso el traductor de Google no está permitido para, digamos, porciones grandes de texto, sino para palabras sencillas solamente. Y actualmente estamos evaluando la conveniencia de tener, por ejemplo, la inteligencia artificial de Microsoft, que sería una herramienta aprobada por nosotros, pero por lo tanto, bueno, tenemos un portal en nuestra intranet donde vienen los lineamientos de cómo usar hasta el momento las herramientas de inteligencia artificial. Y bueno, creo que eso es lo que tenemos hasta ahora. Sí, igual sumo a eso importante que levantaba Arturo, también que no solo controlar y empezar a regular el uso interno, sino también los desafíos son, por ejemplo, nosotros trabajamos con muchas agencias de marketing que empiezan también a usar inteligencia artificial para sus entregables, ¿no?, para las distintas campañas de marketing. Entonces también empezar a detectar dentro de nuestros proveedores quienes usan inteligencia artificial, que puedan hacer el disclosure de que la usan y nosotros entender de incorporar lo que son cláusulas de indemnidad, de entender hasta qué punto queremos que usen o no para determinados entregables, ¿no? Creo que eso también es un desafío más allá del consumo interno, empezar a entender con los proveedores y empezar a tener como más control también sobre eso, porque si no, si vos tenés el control como empresa, pero después los proveedores que utilizás resulta que no tienen ni políticas claras, no tienen políticas de compliance y tampoco vos tenés claridad sobre qué uso se le dan y para qué,
es como que se te filtra, digamos, por otro lado, ese riesgo que vos estabas tratando de controlar. Así que eso me parece también como súper importante tenerlo en cuenta, nada, para la relación con los terceros. ¿Has tenido experiencias con NFTs y problemas? Sí, también nosotros estaba, por ejemplo, en la INTA el año pasado en una conversación de NFTs, cuando todavía era muy novedoso, y bueno, el primer ejemplo que usaron fue una minifigura de Lego, ¿no? Entonces, los NFTs para nosotros han sido muy retadores. Y ahora lo que hemos hecho, igual como lo hacemos con algunas plataformas de comercio electrónico locales, principalmente en Brasil, es el monitoreo manual, ¿no? Yo siempre, y Pablo lo sabe, siempre pongo de ejemplo a Mercado Libre. La verdad es que la herramienta del Brand Protection Program de Mercado Libre es muy eficiente, tenemos mucho éxito con él, tenemos todo un equipo de muchísimas personas que se encargan de monitorear, de dar de baja los listings, tenemos también una alianza con Mercado Libre a través de la cual estamos iniciando acciones conjuntas en países específicos, ¿no? Pero respecto a los NFTs, igual con como lo hacemos con las plataformas de comercio electrónico, hemos contratado a una firma que se encarga desde Estados Unidos de monitorear y dar de baja los NFTs que infringen nuestros derechos de propiedad intelectual, ¿no? Actualmente lo hacemos en OpenSea, en Mintable, en Readable, que son como las 3 plataformas que hemos identificado que más están haciendo uso de estos NFTs, ¿no? Que infringen nuestros derechos de propiedad intelectual, ¿no? Una cosa interesante que hemos hecho es el uso de palabras claves o las keywords que usamos también en Mercado Libre para poder identificar los NFTs que infringen nuestros derechos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto lo implementamos apenas este año. Hemos logrado dar de baja, por lo menos de OpenSea, todos los NFTs que usan a Ninjago, por ejemplo. Entonces, pues eso ha sido interesante, ¿no? Y de nuestro lado, desde una parte proactiva, el año pasado anunciamos una colaboración con Epic Games, que es este desarrollador de Fortnite, y pues bueno, la intención es nosotros incursionar en el metaverso con algo que todavía no ha sido anunciado, pero bueno, también nosotros ser proactivos ahí con el uso de NFTs y con el uso de nuestros productos en el metaverso también, ¿no? Lo primero que hemos lanzado a través de esta colaboración con Epic Games, y bueno, fue trending topic me parece hace un par de días, donde va a haber un mundo, por decirlo así, de Grupo Lego en Fortnite, ¿no? Que se anuncia de hecho el 7 de octubre y pues bueno, causó mucho revuelo, como las minifiguras de Lego van a estar en este videojuego de Fortnite, y la intención es que probablemente el próximo año podamos ya incursionar de lleno, ¿no? Ahora, la elección que hicimos de Epic Games también es por el cuidado de los niños, ¿no? Epic Games tiene una herramienta que se llama Super Awesome, que se encarga de cuidar lo que los niños ven y hacen en el metaverso, ¿no? Lo cual también es para nosotros muy importante. Más allá de los derechos de propiedad intelectual, también cuidar la seguridad y que los niños puedan ver en el metaverso en este caso. Muchas gracias. La idea de este panel es que sea interactivo. Entonces, antes de pasar a la segunda ronda de preguntas, me gustaría saber si tienen preguntas de esto que hemos hablado. No sean tímidos. Yo no veo nada porque la luz no me deja ver, entonces… Ricardo. Las herramientas de inteligencia artificial van generando información de una forma más o menos pensante, por decirlo de alguna forma, lo cual vuelve muy difícil identificar en realidad dónde puede haber habido una infracción sobre la información que ellos ya están, o las herramientas están proporcionando de una forma más o menos orgánica. Como por ejemplo en Mercado Libre identifican eso, como en realidad lo adaptan a la política de buen uso de inteligencia artificial. Esa es mi pregunta. En realidad, la política está dada por como hacer el due diligence previo, ¿no? Entender en cada herramienta en particular los términos y condiciones o el acuerdo particular que haya con esa herramienta y tratar de minimizar, digamos, esos riesgos, ¿no? Con el tema del código, por ejemplo, con herramientas que desarrollan código, si la herramienta nos está manifestando que el output que da es un output original, que no utiliza, digamos, licencias open source, por ejemplo, que es raro también. Entonces ahí
Lo que siempre vamos es por tratar de tener una indemnidad, ¿no? Más allá de lo que digan los términos y condiciones o lo que diga el acuerdo particular, porque es un riesgo que no podemos descartar, el de la posible, digamos, infracción por parte de la herramienta de derechos de terceros. Pero bueno, como decía antes, también depende de la compañía y el uso y el apetito de riesgo de cada compañía, ¿no? O sea, son riesgos que están mapeados y que se asumen. Sí, quizás minimizarlo por ejemplo, en este tipo de herramientas hay posibilidad de usar filtros para que, no sé, te dé código hasta tantos caracteres u otro tipo de filtros, digamos, como para poder minimizar aún más esos tipos de riesgo. Pero la realidad es que no hay riesgo cero, o sea, y bueno, y eso se sabe y el negocio lo asume. ¿Nos dices algo, Arturo, al respecto? No, bueno, también en nuestro caso hemos tratado de exigir que se borre el historial, por ejemplo, con ChatGPT. Y bueno, haciendo una analogía con lo que comentaba al principio, algo que no hemos hecho, pero que todavía con temas de inteligencia artificial generativa, pero lo que hicimos, por ejemplo, con el lanzamiento de productos, tenemos un showroom que los proveedores pueden ir y ver los nuevos lanzamientos de la empresa para el segundo o tercer semestre del año, ¿no? Y después lo hicimos virtual con pandemia, ¿no? Pero lo que notamos es que en redes sociales se filtran muchísimo las fotos de los nuevos productos, ¿no? Y eso afecta mucho al mercado, ¿no? Entonces empezamos a poner marcas de agua en las cuales cada usuario de Grupo Lego que entraba salía el nombre atrás, ¿no? E identificamos algunas filtraciones de fotografías con marcas de agua de los empleados y bueno, terminamos el contrato con ellos, ¿no? Actualmente estamos tratando de implementar algo similar en temas de inteligencia artificial, principalmente en ChatGPT, que podamos rastrear qué información se ingresa a la plataforma, tratar de que no sea confidencial y en caso de que lo sea, pues bueno, tomar acciones también contra ese colaborador. Perdón, quería agregar. Nosotros en el caso de ChatGPT tenemos lo que le llamamos un playground específico para Mercado Libre, o sea, está integrado, tenemos ahí un control del contenido, digamos, las preguntas y respuestas, eso queda un tiempo. No se puede usar ChatGPT por fuera de ese playground. Y sí también se está trabajando desde el área de tecnología en tener las herramientas para detectar en las computadoras de los empleados cuando usan herramientas que no son las herramientas, digamos, aprobadas. Entonces, nada, pero esto es todo como en constante evolución, ¿no? Pero sí, tenemos también ese tipo de controles. Fernando, tu negocio es diferente, pero ¿tienes alguna experiencia interna al respecto? Bueno, sí, nosotros como muchas veces con proveedores de información, nosotros digamos, no somos creadores de contenido, pero sí muchos usuarios, hemos tenido que nuevamente ir modificando, como decía Paula, constantemente cláusulas de contrato, agregar anexos, donde sobre todo también la cadena de abastecimiento de contenido, porque una agencia eventualmente puede contratar a un creador, a un diseño, a una empresa software, o inteligencia artificial, por lo tanto eso también nos ha llevado para este tipo de asuntos buscar quizás empresas más globales con contratos regionales, donde tengan una robustez con respecto a cómo una eventual infracción, poder ellos darnos la solución y dar el backup con las cláusulas respectivas de responsabilidad de ellos también. Por lo tanto, hemos hecho un programa muy rígido en tema contractual, sobre todo a nivel regional, involucrando varias áreas, por ejemplo, área de compra de procurement, el área de recursos humanos, cuando es personal interno, el área de tecnologías, en COSUR seguridad informática es fundamental, donde son alrededor de 1.500 personas en general, por temas de e-commerce, etc. Por lo tanto, también nuestra plataforma, una tienda por departamento que país en Chile, hace el rol de marketplace. Por lo tanto, tenemos, entre comillas, un rol como el Mercado Libre dentro de nuestra misma página. Por lo tanto, tenemos que indicar muy bien lo que es propio y nuestro versus lo que es de marketplace. Por lo tanto, hemos finalmente, como consumidores de estas herramientas, con nuestros proveedores, cada vez también entendiéndolo y buscando también sinergias desde el punto de vista que no sea tan engorroso nuevamente volver a hacerlo, nuevamente el tema jurisdiccional. Por lo tanto, hemos tratado de cubrirnos con respecto, siendo bien rigurosos y también armonizando el negocio, porque obviamente muchas veces, como también comentaba Paula, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, la norma muchas veces va más lenta de lo que está sucediendo. Pregúntenle a Bad Bunny, ¿no? Por ejemplo. Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Gracias, Begoña Cancino. Muchas gracias a todos ustedes por su generosidad en este panel, lo que nos están compartiendo. Mi pregunta sería, cada uno de ustedes manejan a sus proveedores de una manera distinta, evidentemente, tienen objetivos especiales dependiendo de la empresa en la que ustedes están. ¿Cuál sería la exigencia de cada uno de ustedes que es clave para sus proveedores de inteligencia artificial o para sus partners en temas de inteligencia artificial? ¿Qué sería algo que ustedes en sus respectivas empresas no podrían dejar a un lado cuando contratan con alguien para proveerles estos servicios? No sé si entiendo preguntar, ¿en cuanto a asesoramiento legal de proveedores a nosotros o en cuanto a selección? ¿Selección Sí. de herramientas o selección de asesores que nos Selección de acompañen? herramientas, sí. De herramientas. Así es. En realidad, en cuanto a las herramientas, nosotros lo que tenemos en este flujo que armamos de política es que el empleado que quiere incorporar, o el área, digamos, el sector que quiere incorporar una herramienta que entiende que va a mejorar su productividad o la forma de hacer las cosas, la propone. Hay un form que se llena donde se identifica cuál es la herramienta y eso pasa por un flujo de aprobación que tiene que ver con el uso, con el área que la va a usar, qué propósito, y ahí se hace el análisis de la herramienta. En general, nosotros desde legales, digamos, tenemos un margen de acción limitado porque, como yo contaba antes, a principio de año, cuando vino IT, decir vamos a incorporar Copilot y vamos a hacer un endorsement y vamos a decir que es mágico. A principio de año no estábamos todavía en el momento que ya estamos hoy, que ya tenemos un poquito más de claridad sobre los temas. Era un momento como de mucha incertidumbre. Y si el negocio decide avanzar. O sea, nosotros desde legales acompañamos, ¿no? Somos business enablers. Entonces, no marcamos nosotros las pautas. Sí, lo que marcamos es, bueno, qué es un no-go, o sea, algo que realmente una herramienta que si es, no sé, no me está garantizando nada, todo el input que le doy lo usa como quiere, donde quiere, lo comparte con terceros, le da como parte del output a otros, no me da ninguna garantía sobre el output, no me da, o sea, bueno, nada, ahí empezamos a levantar red flags y eso hace que vayamos con una herramienta o con otra. Pero en definitiva, al menos en mi caso, la decisión la toma el negocio. No, nosotros levantamos los riesgos, pero no somos decision makers en ese sentido. Fernando. Bueno, un poco como señala Paula también, ha indicado, nosotros tenemos un plan de robustez desde el punto de vista contractual, con ciertos textos muy claros, donde la responsabilidad de nuestro proveedor tiene que tener un alto estándar. Por lo tanto, por ahí pasa finalmente la designación o no del punto de vista contractual con el proveedor. Ahora, nuevamente, como también señala Paula, es una decisión comercial. Muchas veces cuesta formalizar, cuesta que se incorporen, pero tratamos por eso con empresas que tengan ese estándar, ¿no? Y ahí va a depender nuevamente del negocio, pero con rigidez, con los contratos, con nuevamente todo lo que tenga que ver, que el caso nuestro, con que tengan la licencia respectiva, el caso del software, y que además también tengan todas estas, del punto de vista, en caso de alguna acción, ser ellos responsables y ayudarnos en la eventual solución, en la eventual infracción. Arturo. Bueno, nosotros estamos ahorita siendo un poco cautelosos también con esto y estamos limitando el uso solo cuando es necesario, ¿no? Porque, bueno, con el boom de redes sociales, la gente quería usar inteligencia artificial para todo, principalmente ChatGPT, ¿no? Entonces dijimos, vamos a limitarlo solo para las posiciones que realmente la usen, ¿no? Por ejemplo, en el departamento de diseño en Dinamarca están empezando ya a usarla para el diseño de los sets, ¿no? O de las cajas como tal, ¿no? Pero si estás en otra área que realmente no la necesitas, pues es innecesario, ¿no? Y por eso, pues bueno, hemos decidido limitarla, ¿no? También ha causado un poco de temor en los empleados, diciendo, bueno, tal vez mi trabajo va a ser necesario con el uso de inteligencia artificial, ¿no? Pero lo que estamos tratando de hacer es complementarla, ¿no? Justamente, y por eso es importante que la podamos limitar solo para las posiciones que sea necesario. Gracias. Yo les tengo una pregunta. ¿Cuál es
es el proceso interno de sus empresas en la creación y protección de activos intangibles? No sé si quieres empezar tú, Paula. Bueno, nosotros trabajamos muy codo a codo con el área de branding. De hecho, ahora estuvimos en el último año trabajando en todo lo que es la reestructuración de la estructura de marcas. Nosotros tenemos un ecosistema de soluciones donde había empezado a haber como una familia de marcas y submarcas, y hubo una decisión desde el equipo de branding y el equipo comercial de centralizar todo en los dos grandes mundos que tenemos, que es el mundo amarillo, que es el del marketplace, y el mundo azul, que es el de fintech, el de mercado pago, y empezar a eliminar, digamos, todos esos submundos que tenían a su vez marcas con sus propios colores, con muchas de ellas compuestas por mercado también, como familia de marcas de mercado. Y en eso nosotros hacemos un trabajo de acompañar al equipo de branding en entender qué es lo que tienen ellos como objetivo, y nosotros ir acompañándolos en hacer el clearance para entender que lo que ellos pretenden, digamos, se pueda hacer. Tenemos también el desafío de hacerlo en todas las jurisdicciones, con a veces las inconsistencias que pueden haber de criterios en oficinas, etcétera, y sobre todo más, o sea, en Latinoamérica dentro de todo es más unificado, pero cuando tenemos que salir a mercados como China, donde tenemos una oficina de representación, o Estados Unidos, los desafíos son ahí aún más grandes, ¿no? Después tenemos algunos, no sé, hemos trabajado en un proceso también de protección de diseños industriales, ¿no? Para unos dispositivos del mundo fintech, pero básicamente es un trabajo de acompañar, tratando de entender cuál es la visión que tiene el equipo de marketing, de branding y de negocio, y de lograr que esa visión, digamos, sea viable, ¿no? Eso es lo que básicamente hacemos. Gracias. Fernando. Bueno, en el caso nuestro como empresa de retail, en definitiva ir a comprar un precio para vender un poco más caro y ganar el margen, ¿no? Entonces, cuando llega la propiedad intelectual a ponerle una traba, tuvimos que quizás en vez de verlo como una carga, verlo como una oportunidad y como una generación de contenido. Internamente creamos lo que se llama la propiedad intelectual, la gerencia de los negocios. Por ejemplo, no sé, yo lo comentaba bien gráficamente a los equipos, van desde Chile a China en económica, están 3 semanas fuera de casa, pasan una gira por Europa, hacen tendencia, nuevamente van a China a comprar, a hacer la compra, llega el contenedor a Sudamérica con toda la mercadería y resulta que hay infracción de propiedad intelectual. Entonces, yo les decía, mira, no es una carga de trabajo. Lo que tú estás haciendo es perder tu oportunidad laboral de desarrollarte, porque todo tu esfuerzo, todo eso que te nombré, hoy día no se puede concretar porque hay un tema de propiedad intelectual. Por lo tanto, si pones tú ese punto en la génesis del negocio, te acompaña. Por lo tanto, esa inversión que tú estás haciendo nos está dando valor en el tiempo, no solamente a la compañía, a tu trabajo. Por lo tanto, le vemos como el lado amable un poco a la situación, no verlo como una carga, sino como una oportunidad. Porque esto nos enseña en la escuela de negocios. Entonces, estar constantemente concientizando, constantemente viendo el valor, donde finalmente yo tengo que convivir con propiedad intelectual ajena, tengo que ser competitivo, pero tengo que ser respetuoso de la propiedad intelectual ajena. Entonces, justamente también en ese proceso, cuando empieza el proceso de propiedad intelectual con las agencias, particularmente marcas multiclase, por ejemplo, aquí tenemos una marca automotor donde debe ser 15, 18 clases en general, en el mundo automotor, trabajan ellos con las agencias, cuando tienen las propuestas de la agencia, me invitan. Y preguntamos, oye, ¿cuál es el origen de esto? Mira, viene de esta forma, este lenguaje, son, no sé, una palabra en alemán que puede ser un poco más seca, es porque el mundo automotor es así. Por lo tanto, ya mismo voy nutriendo esa información y posteriormente, ahí con la agencia, bueno, ¿quién hizo este proceso creativo? ¿Lo hiciste tú? ¿Lo hizo tu equipo? ¿Lo viste de alguna parte? ¿Lo sacaste de alguna base de datos? Y en ese proceso al principio nos encontramos sorpresas que mientras el señor de la agencia estaba exponiendo, yo estaba metiéndome a Google y la marca tal cual, con el mismo logo, para el mismo producto, existía, por ejemplo, en Hungría. Sin perjuicio que nosotros no estamos en Hungría, eso no se puede hacer. Por lo tanto, también ahí le poníamos rigor un poco a las agencias, donde decíamos, esto no podemos hacer y esto eventualmente puede costarte trabajo con nosotros.
y le pasamos también esa responsabilidad al comercial. Posteriormente en ese proceso, nuevamente lo involucramos al comercial, nos llega la propuesta final, oye, esto es lo que nos gusta, ok, ahora entramos con todo un poco a ver cómo hacemos el proceso de registro de todos estos conceptos. Mundo automotor, en Sudamérica, ¿quiénes son los líderes? Brasil y Argentina, consumo, etcétera. Las búsquedas empiezan por Brasil y Argentina. Si nos va bien en Brasil y Argentina, lo más probable es que en los países del Pacífico nos va a ir bien. Entonces, hemos ido nutriéndonos de eso, de ese concepto, de que también el negocio me provee información. Yo no soy experto automotor, por lo tanto, tienen que darme además qué existe en el mercado, qué es el referente, con quién quieres competir, cuáles son tu público objetivo. Entonces, la propiedad intelectual la hemos metido un poco en ese ámbito desde el punto de vista de la génesis, para que ellos entiendan que la propiedad intelectual les ayuda a proteger su inversión, su trabajo, su tiempo, su energía, otorgando valor no solamente a buscar un margen, como decía al principio, sino que además ese margen no solamente sea del punto de vista económico, sino de valor tanto profesional personal, que se entiende que haya un conocimiento, y para la compañía que genera valor, el día de mañana puede ser una marca muy importante, un concepto muy importante, y también nutrirte de orgullo de ese trabajo. Entonces, hemos visto cómo pasar de ser una carga a pasar un poco al lado amable de lo que te puede otorgar la propiedad intelectual. Entonces requiere mucha, de mi parte también los ejecutivos van variando, van cambiando, por lo tanto gran parte de mi tiempo le dedico a eso, en evangelizar un poco, ¿no?, de que entiendan de que esto es muy relevante y que eventualmente saltarse la propiedad intelectual puede ser pan para hoy día o hambre para mañana. Entiendo que hay muchísimos problemas cuando encargas la fabricación en China, que a veces no te llega lo que pediste exactamente, al menos esa es mi experiencia. Sí, bueno, ahí también depende muchas veces de qué queremos comprar. Se puede el área comercial contratar a un proveedor, este proveedor te puede hacer cierto stock, que tú al principio estás de acuerdo, hubo una sobredemanda de ese producto y ese proveedor no está capacitado para darte ese sobrestock, por lo tanto tiene que buscar a otro. Nosotros particularmente, por ejemplo, un producto de hogar que se vende en 3 negocios, que puede ser Jumbo, Easy y París, para los mismos productos, por ejemplo, una copa es Atimo en París, Cotidiana en Easy y Crea en Jumbo. Entonces, hemos tenido también que hacer una especie de filtros, ¿no?, donde el proveedor, que yo le voy a encargar la copa, se comprometa, porque hemos tenido unas malas experiencias con respecto a proveedores en Oriente, que se comprometa a respetar, con contrato de confidencialidad, con nuestros asesores locales que de Chile nos apoyan con abogados en Argentina, un poco de que eso se cumpla, ¿no?, de poder efectivamente, porque nos ha pasado que yo te encargo a ti esas 10 vasos y cuando te pido 15, tú no puedes darme, pero tú registraste la marca a tu nombre en Oriente. Entonces te dices, me compras las 10 y me encargues 10 más y 10 más, si no, nadie puede fabricarte en China. Ese fue un proceso bien largo, bien extenso, de temas de entender un poco la norma, dónde estaba, porque además el que llega al puerto con el contenedor no era alguien de Cencosud, era un proveedor. Por lo tanto, entre comillas, él era el jamón del sándwich. Y ahí tuvimos que nuevamente hacer procesos, registrar marca en Oriente, ver certificados, ver proveedores que además se comprometieran a ser respetuosos. Y ahí también generamos, por ejemplo, el área comercial de China tiene todos los certificados marcarios de Latinoamérica en Shanghái. Por lo tanto, si hay un problema aduanero, acompañamos los certificados respectivos, le damos respaldo al proveedor si el proveedor tiene algún problema. Y ha sido un gran tema ese, pero felizmente hoy día está un poco más atomizado. Pero tiene que ver también con la voluntad de nuestros proveedores y felizmente hoy día eso se ha podido fluir, porque no solamente me imagino que es la problemática de Cencosud de Chile, ellos que son de la industria, lo más probable es que les suceda también a sus otros clientes, por lo tanto ellos tienen que proteger también su negocio en el largo plazo. Por lo tanto ellos también han sido bastante rigurosos y bastante serios hoy día en poder ser respetuosos también de la propiedad intelectual nuestra. Sí, bueno, en nuestro caso, la protección marcaria, por ejemplo, inicia desde Dinamarca, generalmente vía Protocolo de Madrid.
Cada determinado tiempo lanzamos nuevos productos, algunos le llamamos el Big Bang, por ejemplo, que sale cada 4 años. En este año salió Lego Dreams. Lego Dreams es la gran apuesta del grupo Lego, y de tiempo en tiempo actualizamos los logos también, ¿no? Por ejemplo, el año pasado fue el 10º aniversario de Lego Friends, y pues bueno, lanzamos un nuevo logo que hemos estado protegiendo en otros países, ¿no? Sin embargo, algo que me gusta mucho de esta empresa en comparación con otras en las que he estado, donde tengo plena libertad para yo tratar de elegir nuevos derechos de propiedad intelectual, ¿no? Y mi intención no es acumular un portafolio gigante que no tenga mayor uso, ¿no? El propósito de nosotros es el enforcement, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho o lo que hice en su momento fue hacer una auditoría de todos nuestros productos y tratar de buscar la mejor figura de propiedad intelectual para cada país, ¿no? Entonces, yo me he inclinado mucho por marcas no tradicionales. Por ejemplo, hemos protegido en gran parte de Latinoamérica la imagen comercial de nuestras cajas, donde se puede. México es un caso, ¿no? Donde hemos desarrollado protegido una gran cantidad de registros de imagen comercial. En otros países nos hemos ido por derechos de autor, por registro de obras, y bueno, también en temas de enforcement, lo que hemos hecho es, por ejemplo, con nuestras minifiguras, ¿no? Que nosotros tenemos 3, ¿no? La minifigura clásica, Lego Friends y Lego Duplo, que hemos tratado de proteger de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile, donde no existían las marcas tridimensionales, pues nos fuimos por un registro de obra, ¿no? Y el enforcement lo hacíamos a través de derechos de autor, ¿no? En el caso de Brasil, donde nos ha costado un poco de trabajo lograr este registro, pues el enforcement lo hemos hecho a través de derechos de autor, ¿no? También hemos buscado marcas de posición, por ejemplo, para temas de enforcement, donde hemos protegido la cabeza amarilla, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Entonces vamos voy decidiendo país por país qué proteger con el objetivo de que pueda ser útil, ¿no? Lo mismo lo hemos hecho con registros de diseños industriales, donde trato de identificar los bricks o las piezas más comunes de los infractores para después poderlas nosotros proteger y poderlas usar, ¿no? Otra cosa que también hemos tenido muy útil y que he hecho en Latinoamérica son temas de marcas notorias y marcas famosas, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, contamos con 2 declaratorias de fama que hemos usado exitosamente en casos contenciosos. En Brasil estamos iniciando el proceso, y en los demás países donde no existe un proceso específico, lo hemos obtenido a través de procedimientos de oposición que hemos posteriormente usado en otros países, ¿no? En el caso de la comunidad andina, por ejemplo, los reconocimientos que hemos obtenido en determinados países los usamos en otros países, ¿no? Entonces creo que la libertad que tengo de poder proteger derechos adicionales a los que se presentan vía Protocolo de Madrid es lo que me ha permitido tener resultados satisfactorios en temas de enforcement. Pasemos a hablar del día a día. Fernando, al momento de asesorar al equipo de marketing en temas de cuestiones de publicidad legal, ¿cómo es tu día a día? ¿Cuáles son tus principales desafíos al respecto? Bueno, primero, nuevamente, es cumplir con la promesa. Todo lo que vamos a comunicar tiene que cumplirse. Por lo tanto, ahí los vinculamos con temas de derecho consumidor, con temas de eventualmente de competencia, no solamente con respecto al consumidor o al grupo consumidor, sino también con todos nuestros proveedores. Por lo tanto, ahí también tenemos un gran desafío de, justamente, sobre todo las agencias, que cuando es desde el punto de vista creativo de comunicar, está siempre al borde de obviamente impresionar, pero esa impresión también tiene que ir con cierta responsabilidad. Por lo tanto, si yo te digo que el despacho va a ser en 24 horas, por ejemplo, un comercial, tiene que serlo. Y tiene que estar previamente, ojalá, certificado, y ahí interactuamos con muchas áreas de la compañía, con cumplimiento, con contratos, con el área consumidor, con el área de datos también, por si manejamos información. Por lo tanto, también, nuevamente, ahí a los comerciales le ponemos un poquito más de rigor, los tratamos de que entiendan esto como una oportunidad, porque nosotros tenemos un portfolio grande, tenemos servicios bancarios, en fin, entonces, por lo tanto, nos movemos en distintas aguas que son bien complejas. Hoy día hay un tema regulatorio bastante fuerte, donde cualquier cosa, incluso podemos estar dentro de la norma, que nos sucede, y basta un tuit donde el efecto reputacional es nefasto, ¿no? Y hoy día también es la noticia que vende. En consecuencia, también tenemos que ser muy cuidadosos de tomar los resguardos con respecto a quién nos provee la información,
cómo funciona, qué vas a comunicar, de dónde viene, y también hoy día con temas de responsabilidad, con temas de sostenibilidad, con temas, por ejemplo, si digo, no, este producto reciclable, que efectivamente lo sea, ¿no? Y que cumplamos esa promesa, y no solamente quedarnos con lo que dice el proveedor, o que el proveedor diga una cosa y que eventualmente yo, por ser más atractivo internamente, entre comillas, ponga un poquito más o exagere un poco más la promesa o el pedido o los atributos del producto. Sobre todo en el tema de los atributos, ahí también tenemos que trabajar en que lo vemos en temas de producto de atributo y para los servicios en la promesa. Entonces, hemos también concientizar muchas veces, y como son áreas muy grandes, mucha rotación, no están en todos los países, cuesta también armonizar, y gran parte del día a día es ese trabajo que llamamos internamente como el marketing legal, que es entender que tu acción de marketing, de comunicación, de publicidad, puede tener una consecuencia jurídica, ¿no? Y obviamente ponderarla, tomar los recuerdos, y si en la eventualidad pasa algo, bueno, tener las herramientas de respuesta, porque no estamos libres de que pase nada, pero bueno, fuimos lo suficientemente diligentes para poder dar respuesta, ya sea a un consumidor, a una autoridad o a la comunidad. ¿Cuál es tu experiencia, Paula? Sí, ahí sumo, bueno, de nuestro lado, creo que lo principal es que entienda, o sea, trabajar muy en conjunto con el equipo de marketing y que entiendan que somos amigos, que somos aliados, que no nos vean como stoppers, ¿no? Y para eso tenemos que comportarnos como aliados y no como stoppers. En Mercado Libre, bueno, es muy complejo, tenés desde temas diarios, digamos, que pueden ser pequeñas acciones de marketing, de posteos en redes sociales, hasta grandes campañas, como puede ser con, no sé, Bizarrap, una campaña para medios televisivos y una colaboración para venta de gorras exclusivas en Mercado Libre, ¿no? Entonces, es realmente como muy distinto. Hay proyectos que son más complejos y hay otros del día a día, pero los del día a día también son a veces los que te levantan, porque en los más complejos estás, en general también buscamos apoyo de asesores externos en muchos casos, pero en el día a día es donde se te puede escapar, digamos, algo que después te resulta en algún reclamo por pago de derechos musicales, por ejemplo, o uso de derecho de imagen. Entonces, ahí el desafío es, primero, que muchas veces los departamentos de marketing, en el caso de Mercado Libre, tienen mucha rotación. Hay mucha gente joven que, no, pero lo agarré de la librería de TikTok, lo agarré reposteé, hice, no, me gustó, ¿no? Por ejemplo, en el Mundial fue un súper desafío que no quisimos usar todo. Entonces, nada, creo que ahí hay un gran trabajo desde legales en educar. Y obviamente cuando se pegan el primer porrazo ahí vienen solitos después porque se dan cuenta, ¿no? Y ha pasado también. Pero creo que tenemos una muy buena sinergia con el equipo de marketing, que eso es clave. Entender, por ejemplo, nosotros hacemos también el clearance de los claims para entender que no haya marcas que, más que nada, no desde el lado de protección nuestra, sino de entender que no estemos infringiendo derechos de terceros. Porque quizás, bueno, es distinto en el caso de Cencosud, que venden productos propios, etc. Nosotros es un servicio y tenemos, digamos, una plataforma con productos de terceros. Pero nada, que de ahí también marketing a veces, no, pero usé, no sé, tal palabra que es un genérico, o no, o lo usé porque me dijo uno de branding de la otra empresa que lo podía hacer. Bueno, no. Entonces, que vengan con nosotros, tener herramientas para poder hacer un clearance rápido. Ahí también tuvimos que hacer un cambio. A veces lo que nos pasaba es que teníamos que salir a varios países hoy, en unas horas, o mañana temprano, y realmente a nosotros nos costaba mucho a veces tener la respuesta del corresponsal en el día para hacer un clearance de marcas. Entonces terminamos incorporando un software interno donde esas búsquedas las hacemos nosotras internamente, como para descartar cualquier riesgo evidente, y poder ayudar también al equipo de marketing de manera más rápida, porque si no también lo que nos pasaba era eso, que en cuanto nosotros demoramos o damos una respuesta que el equipo de marketing entiende que estamos obstaculizando su trabajo, nos corren un costado, y es lo que no queremos. Así que bueno, es un desafío diario. En todas las compañías el equipo legal es el enemigo del equipo de marketing. Arturo, yo entiendo que tú no tienes un contacto directo con el equipo de marketing por estar aquí en México. ¿Es esto así?
La verdad es que sí, pero en nuestro caso también, como comentaba al principio, la mayoría de las campañas son globales. Entonces, si bien tenemos un equipo de marketing en México, realmente lo que hace es replica las campañas en el resto de Latinoamérica. Entonces, es como menos el trato que tenemos con marketing aquí. Gracias. Paula, ¿en qué cuestiones buscan ustedes apoyo de abogados externos? Depende. A veces que tiene que ver con cuando no tenemos músculo. La realidad es que el departamento legal de Mercado Libre fue creciendo en estos 25 años, 24. Era una sola persona, después tuvo un equipo de 10 y así fue creciendo y hoy somos 200 personas. Es un equipo, la verdad que muy sofisticado en el sentido de que tiene ahora expertos en cada área, ¿no? Hay un área de data privacy con un equipo realmente de expertos que saben y así en el resto de las disciplinas. Entonces eso hace que muchos de los temas los podamos ver internamente y que vayamos a buscar apoyo cuando son temas que son muy específicos o muy complejos o que queremos una validación externa. A veces también tiene que ver con que no tenemos músculo para poder, no sé, estamos en una semana donde tenemos tanta cantidad de contratos para revisar que internamente no llegamos para poder cumplir con los deadlines, entonces ahí buscamos apoyo en el proveedor externo para que nos ayude a poder cumplir en tiempo con el cliente interno. Pero realmente yo diría que buscamos como muy puntual. Sí, obviamente en la gestión de los activos, obviamente ahí sí nos apoyamos con estudios en cada país y realmente nada, necesitamos estar muy en sintonía, digamos, con el way of working, que tengan, digamos, la cultura un poco de Mercado Libre. Por eso también empezamos hace poco a implementar como reuniones anuales con los corresponsales, que en general las hacemos en el marco de algún congreso, como en este año en ACIPI, porque lo que queremos es que estén alineados no solo con cumplir, no sé, te mando algo y hacer el registro o esta revisión, sino que estén alineados, como tenemos que estar alineados nosotros internamente con el negocio. Y para eso tienen que conocer un poco más de la compañía, ¿no? O sea, entender un poco los números, las dinámicas, los proyectos. Y eso es lo que hace la diferencia de colaboradores en los que nos apoyamos mucho más que en otros, los que empiezan a alinearse y ser un poco como una extensión del equipo interno, ¿no? Eso es lo que buscamos, no buscamos un estudio que sea completamente ajeno y que se limite, digamos, a hacer el trabajo, sino que sea como que respire un poco la cultura de la compañía. Y eso, bueno, es un desafío y requiere de las dos partes, ¿no? O sea, nosotros de también poner a disposición de nuestros corresponsales información, de tener una comunicación fluida, de compartirles los proyectos, la realidad del negocio, y por otro lado del estudio también que sea receptor de eso y lo tome para después agregar valor a lo que nosotros hacemos. O sea, realmente son cosas como muy puntuales en las que vamos, entonces cuando vamos a buscar apoyo externo y sentimos que el entregable que nos dan es un entregable que podríamos haber hecho nosotros internamente, que no nos agrega valor, eso como que nos quita un poco, ¿no? las ganas y de seguir apoyándonos en ese corresponsal. Pero bueno, básicamente eso, que estén alineados, digamos, con el negocio y que sean un poco una extensión del equipo interno. Fernando, ¿nos puedes contar tú? Bueno, en nuestro caso hemos apostado a las relaciones de largo plazo. Primero, la confianza es fundamental. Si yo estoy cometiendo un error, espero que los primeros que me digan sean mis abogados, con plena confianza, con plena honestidad, porque así viceversa, yo espero que sea la relación. En consecuencia, lo que yo busco primero es que sean una extensión, como dice, de mi equipo, porque finalmente lo que yo hago dentro de la compañía es el reflejo de lo que me dan mis asesores. Por lo tanto, además, también mucha disposición, mucha voluntad. Nosotros también tenemos parte de nuestro negocio, así como decía Paula, muchas urgencias. Por lo tanto, la disposición es fundamental, de darnos tiempo y también ser receptivo, porque también te voy a pasar información confidencial, no solamente del negocio propiamente tal, sino de mi sensibilidad, lo que yo opino,
también que tú seas receptivo a mi opinión, sin perjuicio que un tema legal es resorte y va a ser la última palabra del asesor experto en aquello, pero siempre conversar. También estar dispuesto a conversar quizás con el corresponsal o con el abogado de otro país por temas similares. Por lo tanto, finalmente es crear ese vínculo primero de confianza, porque los temas técnicos obviamente se entienden que están de la base porque son profesionales destacados, pero es fundamental la confianza de decirme lo que yo tengo un error, porque eso me permite muchas veces a ellos también simplificar el trabajo. Una compañía tan grande, antes que yo estaba, muchas unidades de negocio se comunicaban directamente con los abogados externos. Entonces, la pedida de marketing al abogado, a nuestro asesor externo, era imposible. Y muchas veces el asesor externo, obviamente un cliente, no puede ser lo sincero que quisiera ser, ¿no? Aunque lo piense, pero no lo dice. Entonces, ese trabajo es fundamental que hoy día pasa por nosotros y tener esa confianza de decirme, ¿sabes qué? Estás loco, finalmente, ¿no? Esto no se puede hacer. Por lo tanto, para mí es fundamental el tema de la confianza y que tiene que ver la sinceridad siempre con respecto a muchos temas o cosas que de repente uno puede ignorar, que usted por la profesión está más al día a día o alguna contingencia en particular. También me ha pasado muchas veces, oye, mira, está pasando esto acá, o esto se dio acá, o esto me pasó en Argentina, o esto me pasó en Perú. Por lo tanto, ojo con esto, a mí me nutre mucho de eso y compartimos esa información con los negocios y con los demás corresponsales. Por lo tanto, para mí la confianza es fundamental. Arturo, tú. Sí, en mi caso, por ejemplo, algo que he aprendido en diversas empresas es que hay dos tipos de equipos internos de propiedad intelectual, el amplio y el reducido, ¿no? Tuve oportunidad en Grupo Bimbo, por ejemplo, de tener un equipo amplio donde todo lo hacíamos in-house, ¿no? Por ejemplo, yo era responsable de los temas de litigio, que lo hacíamos totalmente en casa. Y bueno, había un equipo de filing, etcétera, ¿no? Que era como un equipo amplio, ¿no? Éramos como un estudio dentro de la empresa, ¿no? Y ahora en Grupo Lego pues he tenido una experiencia distinta, ¿no? Donde solamente somos 2 personas y por lo tanto nos encargamos más de la coordinación de estudios, ¿no? Pero regresando a lo que comentaba al principio, ¿no? Algo de lo que me gusta mucho de la empresa es esa libertad de poder elegir estudios, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho y en lo que me baso es en la experiencia y también en la especialidad, ¿no? Lo ideal sería que en un solo país pudiera encontrar un solo estudio que sea experto, por ejemplo, en antipiratería y también en filing y también en patentes, etcétera, ¿no? Pero en otros países lo que he hecho es dividir un poco la cartera y decir, bueno, creo que este estudio es muy bueno para filing y creo que este es muy bueno para antipiratería, ¿no? Incluso he sumado más de 2 estudios. Tengo algunos países donde tengo hasta 3, 4 estudios y lo que trato es de evaluarlos durante un tiempo y determinar si conviene consolidarlo en un solo estudio o probablemente enviarlo a un segundo estudio, ¿no? Y bueno, como Fernando decía, la parte de la confianza, ¿no? Es importante también que me digan, sabes que lo que estás proponiendo no tiene mucho sentido en mi país, ¿no? Aunque yo lo haya hecho en diferentes países, ¿no? Y por el tema de la legislación que es diferente, ¿no? Y bueno, también llamadas constantes, yo trato de tener llamadas mensuales con el estudio para ver cómo vamos, qué proponen. Recién el viernes hicimos un workshop aquí en México donde junté 15 países, donde pudimos compartir experiencia, ver cifras y tratar incluso de despertar a países que tal vez están un poco dormidos, ¿no? Y decir, bueno, en este país tenemos mucho éxito en temas de filing o en temas de aseguramientos y tal vez en tu país no tanto, ¿no? Entonces podrían compartir experiencia y replicar esos éxitos, ¿no? Y pues bueno, también el poder levantar el teléfono, hacer una consulta por WhatsApp, por teléfono y decir, oye, tengo una pregunta muy rápida sobre esto y poder comunicarme constantemente, creo que es parte del partnership que estoy buscando con todos los asociados para poder incrementar el éxito del trabajo que estamos realizando en Latinoamérica. Gracias. No sé si el público tiene alguna pregunta respecto de este. Gracias. En relación, volviendo al tema de las infracciones y la inteligencia artificial, ¿existe algún ejemplo concreto de una infracción que hayan experimentado significativa y cómo hicieron para cuantificar el perjuicio? ¿Hay algún ejemplo que nos puedan compartir?
Yo tengo un ejemplo muy fresco de hace un par de días, todavía no lo hemos cuantificado porque es muy nuevo, pero bueno, están algunas imágenes en Instagram principalmente de bolsas de lujo, supuestamente hechas con bricks de Lego, y también una colección de relojes de lujo, supuestamente hecho con bricks de Lego, ¿no? Y bueno, ya he encontrado aquí a varios colegas que me encuentran en los pasillos y me dicen, oye, vi la bolsa Gucci, Lego, está excelente, la quiero comprar, y les digo, no, la verdad es que no estamos haciendo eso nosotros, ¿no? Son imágenes creadas por inteligencia artificial, lo mismo con relojes que me dijeron, oye, evita el reloj, ¿dónde lo puedo comprar? No hacemos relojes, ¿no? Entonces, actualmente, bueno, he estado en el Congreso y estoy tratando de mitigar el riesgo, precisamente usando un proveedor que tenemos para dar de baja todos estos tipos de anuncios porque infringen nuestros derechos, usan la marca Lego, se anuncian como productos Lego, y lo que estamos haciendo ahorita es, digamos que atacar el problema inmediato solamente con bajas, pero lo que quiero hacer en los próximos días es hacer una investigación profunda para ver si efectivamente solo son imágenes creadas por inteligencia artificial o son productos falsificados que ya están siendo comercializados, ¿no? Que es algo de lo que también estamos haciendo en Amazon, en Mercado Libre. No solamente nos quedamos con dar de baja los listados, ¿no? Lo que hacemos es identificar a los top infringers y a partir de ahí hacer una investigación complementaria que nos permita llevar acciones en campo, ¿no? Porque, bueno, si bien es muy bueno el poder solamente dar de baja los listados, la realidad es que los productos que se comercializan bueno, electrónicamente en comercio electrónico también se venden en campo, ¿no? Entonces no podemos quedarnos solo con eso, ¿no? Y la inteligencia artificial nos ofrece ese reto, ¿no? El decir, bueno, ya vamos en este momento a eliminarlos, pero probablemente se esté vendiendo, ¿no? Y entonces ahí podríamos cuantificarlo también. Sí, en frontera están actuando, la inteligencia artificial les está ayudando de alguna forma ahí o estamos actuando de la forma tradicional para prevenir esas infracciones. Actualmente lo seguimos haciendo de la manera tradicional. No he encontrado todavía ninguna herramienta que nos pueda apoyar para medidas en frontera, lo seguimos haciendo de forma manual, ¿no? Comunicación con aduanas, que es clave. Yo personalmente doy entrenamientos en aduanas. Cada que veo que estoy en capacitaciones en toda Latinoamérica, veo que la mayoría de las marcas mandan a los estudios, ¿no? En mi caso, yo doy las capacitaciones personalmente justamente para tratar de transmitir la importancia que nosotros tenemos con eso, ¿no? He viajado prácticamente a casi todos los países de Latinoamérica tratando de dar esas capacitaciones personales y de crear relaciones con autoridades también, ¿no? Paula, asumo que tú no tienes nada en el tema de la frontera. No. Tú, Fernando, lo que explicaste, lo de... Perfecto. Sí, Arturo, una pregunta, porque me interesó el punto que en el tema de enforcement, dentro de la caja de herramientas, trabajan mucho en base a derechos de autor, ¿correcto? Y ustedes tienen un programa de licencias bastante amplio con partners, no sé, se me ocurre ahora Disney, por poner un ejemplo arquetípico. ¿Cómo coordinan acciones para el enforcement? Porque esto va de la mano también de si ustedes registran y hacen depósitos de derecho de autor en cada país para tener más robustez en la acción o simplemente invocan una noticia de copyright alocada en los productos o en sus páginas web y con eso van. Porque hay que coordinar mucho cuando la infracción recae sobre un producto donde ustedes están trabajando con un partner. Y además, como comentaste, por las acciones que están llevando en forma conjunta con Mercado Libre, el nivel de complejidad todavía es mayor. ¿Cómo resuelven ese tipo de estrategias? Bueno, primero los derechos de autor los usamos más para protección, primero, donde no existen las figuras que nosotros buscamos, ¿no? Específicamente nosotros protegemos muchas marcas tridimensionales, ¿no? Entonces, en países donde no podemos protegerlo, ya sea porque la figura no existe o porque las autoridades se ven renuentes a reconocer la distintividad, ahí hacemos el depósito como derecho de autor de las obras de nuestros personajes, ¿no? Y después el enforcement lo hacemos obviamente con base en eso, ¿no? En algunos países nos seguimos basando en
convenio de Berna, pero tratamos siempre de tener el registro otorgado, ¿no? de esta obra, ¿no? Y en cuanto al enforcement con partners, bueno, a veces es complicado y tratamos de que Disney, que es uno de los que mencionas, que use el mismo estudio que nosotros usamos, ¿no? Que es como, por ejemplo, con NBC, he estado en pláticas sobre eso, y decir, podemos hacer cosas en conjunto siempre y cuando los dos trabajemos con el mismo estudio, ¿no? Y en ese caso tratamos de ver cuál es la mejor opción por cada país. Muchos de nuestros partners, sus in-houses no están en Latinoamérica, entonces lo que buscan es apoyo conmigo, ¿no? Y decirme, ¿qué estudio me recomiendas en este país, ¿no? Y yo puedo decir, mira, este me está funcionando bien, sé que estos también son muy importantes, entonces podemos tratar de consolidarlo con alguien o trabajar con el estudio que yo trabajo, ¿no? Lo mismo esperaría de Europa, ¿no? Cuando hay enforcement en Europa, digo, bueno, en este caso mejor tú dame una recomendación a mí, ¿no? Arturo, tú mencionabas que las capacitaciones, aduanas, incluso a veces policías, las haces tú personalmente. ¿Cuál ha sido la impresión tuya en la diferencia de que esa capacitación la hagas tú directamente versus que ocupara un abogado local para hacer esa capacitación? O sea, ¿cuál es la ventaja? ¿Has visto tú las ventajas que tiene el que tú hagas personalmente esa capacitación como un representante de la marca y el titular de derechos de autor del Lego? Es una gran ventaja, la verdad, y regresando al tema de los estudios, ¿no? A mí me gusta tener esta relación personal, ¿no? El teléfono, el WhatsApp, etcétera. Tuve un caso, por ejemplo, una capacitación que di justamente en Chile, donde intercambié teléfono con autoridades, y a los meses me escribe alguien de Guatemala, ¿no? Y me manda un WhatsApp y me dice, oye, no me conoces, pero alguien de Chile me pasó tu contacto y tenemos un aseguramiento en Puerto Quetzal, por ejemplo, ¿no? Y fue como muy sorprendente para mí el hecho de que se puedan pasar mi contacto, ¿no? Y a veces me hacen mucho esa pregunta, ¿no? En las capacitaciones de, oye, ¿puedo pasar mi contacto a la gente operativa de la aduana? Sí, adelante, pásalo, porque eso nos ayuda a incrementar los aseguramientos, ¿no? Incluso por temas de horario, ¿no? Nosotros hacemos la coordinación a través de un estudio danés, que bueno, como ustedes saben, cuando tienes que tomar acciones tienes cuestión de horas para tomar una decisión, y a veces no puedo esperar a que suceda. Entonces lo que hago es doy la instrucción directamente al estudio y digo, ok, actúa, y mañana lo formalizamos, ¿no? Por un correo electrónico, por medio de pago, ¿no? Pero bueno, eso también ha logrado que la gente en aduanas en Latinoamérica me conozca y que sepa que hay alguien basado en México, pero responsable en Latinoamérica, con quien puede contar el apoyo para realizar acciones, ¿no? Entonces, para mí la capacitación personal ha sido clave en las acciones que hemos realizado. Creo que no hay nadie más. Ustedes nos han explicado que funcionan como un estudio interno dentro de sus compañías. Me gustaría mucho que nos expliquen cómo hacen para seleccionar no solo a su proveedor externo como al interno y qué esperan de ellos. ¿Está funcionando? Sí. En mi caso, espero flexibilidad y respuesta rápida, ¿no? O sea, nosotros lo que tenemos es una compañía que es muy dinámica y en tiempos, digamos, es todo ya, ¿no? Entonces, así como yo a mi cliente interno tengo que mostrarme responsive y dar una respuesta rápida, necesito lo mismo del cliente, del proveedor externo cuando yo necesito apoyarme en el proveedor externo. Entonces, si yo le mando un mail pidiendo una validación o lo que fuere y tardan 2 días en darme acuso de recibo o no me responden o demoran más de lo necesario, digamos, ya deja de servirme, ¿no? Así que una de las principales cosas es esa, que esté como alineados también con los tiempos de la compañía, que a veces es difícil porque uno ya maneja una ansiedad, digamos, que también hay que entender que los proveedores tienen, no sos su único cliente, pero sí tener también una relación de confianza que te permita, así como contaba Arturo con las autoridades, con los estudios, tener dentro de cada estudio un focal donde vos sepas que si tenés algo urgente podés tener, digamos, una respuesta, una validación inmediata. No abusar de eso, obviamente, pero sí tener esa posibilidad, ¿no? O sea, eso me parece importante. Después, bueno, es cierto que las compañías a veces somos muy, o sea, queremos bueno, bonito, barato, y bueno, a veces también es complejo.
hay que manejar también esos temas, pero sí que tengan tarifas flexibles, ¿no? Que nos permitan, hay veces que determinadas cosas las queremos trabajar con un estudio, por la expertise que tiene ese estudio en particular o alguna persona dentro del estudio, y bueno, y ahí sí buscamos, digamos, alianzas y mira, lo quiero hacer con vos, quiero hacer esto, pero la verdad que tengo esta restricción presupuestaria o hicimos un benchmark y hay otros estudios que nos pasan este valor, a ver si te podés ajustar. Y eso también a veces se agradece mucho porque muchas veces la elección no tiene que ver solo con la persona, digamos, o con el estudio, sino también con restricciones que puedan llegar a haber en la compañía respecto de temas presupuestarios. Nosotros cada vez es como más complejo también ese flujo. Ahora no es que nosotros a dedo elegimos y coordinamos con el proveedor una tarifa, sino que hay un área de proveedores legales que se encarga de eso, entonces que te challengea a vos, que si vos decís, mira, yo quiero trabajar con tal, y hacen un benchmark y tal, digamos, tiene tarifas que son 100% más caras que el resto, te challengean porque estás yendo o no por ese proveedor. Entonces, a veces en casos muy puntuales o que necesitas una expertise que tienen pocos, digamos, podés defenderlo, y en otras que quizás son temas más estándar, como pueden ser el filing de marcas, es más complejo, ¿no? Decir por qué te decidiste por uno o por otro y te lo challengean. Así que nada, diría que eso, ¿no? Que la flexibilidad, que la confianza, esto de ponerte en un diálogo, un ida y vuelta, donde yo plantee mi posición, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, cuáles son mis problemas, y que del otro lado, ¿no? Tener una respuesta y tratar de, dentro de lo posible, llegar a un acuerdo y conceder, ¿no? Conceder para estar los dos, lograr un punto en el que nos sirva a ambos, a la compañía y al proveedor externo. Y al interno, ¿cómo escoges tú? ¿Tú puedes escoger tu equipo o tienes un departamento que lo escoge por ti y tú solamente lo pruebas? No, tenemos un proceso, nosotros hoy en el Departamento de Propiedad Intelectual somos COE 5, 9, porque incorporamos ahora recientemente el área de Brand Protection, tenía su propio como área de IP legal y ahora hubo un cambio de estructura y pasamos a todos ser parte de un mismo equipo. Estamos casi todos basados en Buenos Aires, salvo una persona que tenemos en Brasil. Ahí obviamente tenemos un equipo de recursos humanos, de people, que hace todo un primer proceso, pero en definitiva somos nosotros quienes levantamos o bajamos el dedo ante un candidato. Yo busco mucho, sobre todo en la gente joven, la actitud, ¿no? O sea, me parece que aprender, podemos aprender todos. Nosotros seguimos constantemente a nuestra edad aprendiendo y se nos presentan siempre nuevos desafíos, y el tema para mí es clave, digamos, la actitud, las ganas. Si tenés eso, ya tenés un 60%, digamos, ganado, porque el resto creo que se consigue. Y a veces es un desafío con las nuevas generaciones, ¿no? Entendernos, las dinámicas, las formas de trabajo. Yo vengo de muchos años de estudio, ¿no? De estudio jurídico, en el que trabajabas muchas horas, era todo sacrificio, y los jóvenes hoy tienen como otro mindset donde tratan de tener mucho más equilibrada su vida personal con su vida profesional, donde a las 6 de la tarde mucho del equipo te apagan la computadora y hasta el otro día no los encontrás. Y al principio para mí era un poco chocante y después dije, bueno, entendieron todo en principio, así que está bien, y es también adaptarse a eso, ¿no? También para mí es clave lo personal. Yo puedo tener a alguien egresado de Harvard con todos los honores, pero si en lo personal no es un team player, no se integra al equipo, no juega en equipo para ganar, no me sirve, ¿no? Y así que ahí sí como que priorizamos no solo las cualidades profesionales, sino también las cualidades personales, que son tanto o más importantes. Perfecto. Fernando, ¿tú? Bueno, como indiqué hace un momento, primero la confianza y la sinceridad es fundamental, el desde. Y de ahí viene la flexibilidad, desde el punto de vista de que el negocio propiamente de retail es dinámico, necesitamos informes, necesitamos ver qué pasa acá, necesitamos que me consolide información, y como el retail también es para ayer. Entonces, ahí en muchas oportunidades ellos han entendido eso también, como dice Arturo, trato directo a través de WhatsApp, tratar de obviamente ponderar eso, o muchas veces por los cambios de horario, oye, adáptate al nuevo, a una reunión,
cuando nos pasaba, por ejemplo, los temas de que hablaba de China, oye, las reuniones a las 10 de la noche y todo, de repente tenía que sumarse alguien, no sé, de Argentina o de Perú, a la reunión desde Chile con un señor de China. Entonces, eso también requiere mucha flexibilidad y mucha complicidad, ¿no? Entonces, también proponer cosas muchas veces que quizás, tipos de informes que ustedes pueden tener en sus oficinas, y quizás venir un poco a romper el esquema, oye, necesito esto por clase, por industria, por titular, etcétera, y necesito que me lo consolide esto, por clase, etiqueta, en fin. Entonces, y con eso vamos generando, hemos integrado una especie de inteligencia, de conocimiento, también para saber qué pide la competencia, qué hacen los referentes, y un poco ver cómo se mueve el mercado desde el punto de vista de la API, que se hace un gran desafío también. Y del punto de vista interno, en mi caso, yo lidero toda la propiedad intelectual de todos los países, pero en cada país hay un abogado interno que me apoya en todos los temas de, por ejemplo, infracción. Finalmente, si tenemos una infracción en Argentina o en Perú, va a ser la estrategia jurídica, legal, va a ser determinada por el mercado, sin perjuicio del apoyo que yo le pueda dar en virtud del tiempo, el conocimiento, la data, o viceversa, si algo más administrativo, quizá lo lidero yo con el apoyo del equipo legal. Y eso funciona muy bien porque los legales que son de cada país conocen obviamente su propia jurisdicción y sus propios reglamentos. Eso ha permitido también generar conocimiento. Entonces, nuevamente, por ejemplo, el caso que estamos en Perú, en Colombia, nos nutrimos de Pacto Andino, ¿no? Donde quizás una acción que nos sirve en Colombia la podemos repetir en Perú. Entonces, eso también ha ido generando un círculo virtuoso donde yo les pido a mis corresponsales, abogados externos, que se comuniquen con los abogados de Colombia, por ejemplo, y vamos viendo, de hecho, jurisprudencia unificada, la data unificada, la unidad comercial, incluso por el lado interno, que se comunique el área comercial con información de venta, por ejemplo, de Cencosud Perú con Cencosud Colombia. Por lo tanto, y para eso es muy necesario la complejidad, la complicidad y la flexibilidad un poco de entender que este negocio es dinámico, que es de respuesta rápida, porque el impacto comunicacional y reputacional, más allá del económico, también es bastante complejo. Entonces, eso yo diría que son los factores fundamentales de poder elegir un partner finalmente o colaborador, porque finalmente es una extensión de mi equipo. ¿Y el interno? El interno lo trabajamos internamente, desde el punto de vista, tengo un par de asistentes que me colaboran, pero como te comentaba, desde el punto de vista externo, en cada país, en cada gerencia, hay un abogado de PI, donde yo le hago consultas, donde nos nutrimos y él finalmente me coopera. Por ejemplo, hay una marca que vamos a pedir regionalmente, en el caso de Argentina, yo ocupo a un abogado determinado de Cencosud Argentina, donde él va a estar al tanto por si pasa algo, porque eventualmente ese proyecto que yo estoy hoy día lanzando va a salir quizás en un año más, o en 2 años más, dentro del proceso, dentro de que finalmente el negocio sea viable. Por lo tanto, es importante que alguien del equipo del país esté, y ese es el proceso interno. Ahora, cada país ve cómo funciona determinada, desde el punto de vista de la contratación, qué equipo necesita para esa labor. Hay tipo de consulta, hay más o menos características que uno debería requerir, pero finalmente depende de cada país tener el perfil de contratación. ¿Tú, Arturo? Bueno, primero, el interno soy yo, lo cual es curioso. Hace un par de años le entregan un premio al equipo de propiedad intelectual de Latinoamérica de Grupo Lego y me entrevistan y me dicen, preséntame al equipo, ¿no? Y dije, bueno, el equipo soy yo, ¿no? Entonces es complicado, pero por eso mismo, yendo a la parte externa, por eso mismo para mí es súper importante tener la confianza de los externos y que me ayuden a filtrar las cosas, ¿no? Porque son tantos asuntos en tantos países que a veces no los tienes frescos todos, ¿no? Y por lo mismo se te pueden ir cosas que son... soy muy organizado en temas de plazos, ¿no? Pero a veces con tantos asuntos es importante que el externo te pueda decir, oye, recuerda que tenemos esto pendiente, ¿no? Recabar información, etcétera, ¿no? Y por eso es importante que podamos tener esta comunicación fluida con los externos que me ayude a tener las cosas en tiempo, ¿no?
Entonces, pues bueno, tiempos de respuesta también son importantes. He tenido algunos países donde les tengo que a veces yo estar mandando recordatorios, es complicado, ¿no? Porque es de no, tengo que atender otras cosas, entonces no tendría yo por qué estar enviando recordatorios, ¿no? Porque qué tal se me va algo y queda en mi responsabilidad, ¿no? Entonces, esa parte de tiempos de respuesta, confianza, flexibilidad, donde a veces también hemos realizado acciones en zonas complicadas de ciertos países y trato de que busquen ellos soluciones creativas, ¿no? Finalmente, Grupo Lego se destaca por la creatividad de sus productos y lo que esperaría es que me dieran soluciones creativas, ¿no? Hace un par de días comía con un colega argentino y hablamos, por ejemplo, de costos, ¿no? Y le decía, no sé, creo que está siendo un poco caro la estrategia que estamos implementando aquí, entonces sería bueno que me propusieras algo, ¿no? Y al par de días llegó Creativo y me dijo, mira, te propongo este schedule of fees, ¿no? Que está como, ni tú pierdes ni yo pierdo, ¿no? Recuperación también es importante. Yo lo que trato de decir es vamos a tratar de recuperar plata en ciertos países que pueda ser reinvertida y que incluso puedan pagarse por lo menos los honorarios, ¿no? Entonces, esta flexibilidad, creatividad y comunicación para mí es clave para poder continuar entregando resultados buenos para la empresa. En resumen, me dicen que lo importante para ustedes es la confianza, la actitud, los tiempos, bueno, bonito y barato. Sin olvidarse que if you pay peanuts, you get monkeys, básicamente. ¿Estamos de acuerdo? Cada vez los abogados externos nos enfrentamos a que nos instruyen muchísimo por WhatsApp, lo que nos ha complicado un poco también el día a día y la manera de trabajar. ¿Qué política tienen respecto de la comunicación por WhatsApp? No sé, ¿quieres empezar, Paula? No tenemos ninguna política en particular, sí nosotros tratamos nos manejamos en general por mail, incluso también para que nos quede, digamos, constancia y track de todos los procesos y de todas las respuestas y internas y externas. Sí, WhatsApp lo usamos en los casos que necesitamos alguna respuesta urgente o quizás para reclamar o avisar, te estoy mandando tal cosa, cuando puedas mirarlo, pero tratamos, o sea, entendemos que los corresponsales no somos los únicos clientes, tienen muchos y no queremos tampoco invadir espacios, con lo cual lo usamos cuando es estrictamente necesario. No es que nos manejamos con nuestros corresponsales por WhatsApp, o sea, sí los tenemos en cada país donde tenemos algún estudio que nos ayuda. En general tenemos un focal point en ese estudio que lo tenemos, digamos, como contacto, alguien, aunque sea uno del equipo, dentro de sus contactos de WhatsApp para poder, en caso de urgencia, comunicarnos. Pero no, nuestro modo normal y habitual de comunicación es por vía email y es lo que tratamos de mantener. Bueno, en el caso nuestro tampoco tenemos una política, pero sí se ha dado muchas veces cuando hay tema urgente, más que pedirte algo, es adelantarte algo, cosa que tú ya lo vayas de manera madurando, viendo, oye, ¿sabes qué? Te voy a pedir esto, y después lo conversamos por teléfono, pero tengo un approach, cosa nada urgente, pero mira, me gustaría que lo viéramos, cuando tengas tiempo lo conversamos. O sea, eso también me va un poco manera preparando, ¿no es cierto?, la posible respuesta. Tal vez tú estás en otra cosa, por lo tanto, pues, como dice Paula, tiene también muchos clientes como yo, por lo tanto, el WhatsApp lo hemos usado desde ese punto de vista, y después vamos formalizando por correo, las pedidas formales, pero en nuestro caso, de alguna manera, con nuestro networking, ha sido del punto de vista de mandarte un WhatsApp. Ahora, si te digo, es urgente porque realmente necesito una propuesta urgente, pero no ha servido para ir avanzando. De repente hay temas que se te vienen, no sé, un plazo, algo, oye, recuérdame esto, cuando lo veas, nada urgente, o cuando pueda, qué sé yo, devuélveme el llamado, pero tiene que ver un poco con facilitar el trabajo más bien, ¿no? De decir, hoy se viene algo, mira, va a ir un hecho esencial, se viene una posible, quizás, adquisición, un proyecto importante, por lo tanto, lo necesito atentos porque puede, no sé, llegar algún tipo de pedida fuerte, necesitamos reacción. Pero así nos ha servido y también no abusar de eso, digamos, ¿no? En la medida que se pueda y en la medida también que sea del punto de vista recíproco. Y la otra cosa, un poco lo vinculo con lo que decía Arturo, que es fundamental cuando uno trabaja y lidera estas cosas con pocos recursos, el recordatorio no está de más. Por lo tanto, si me mandan 30 correos y no he respondido el 31, lo voy a agradecer. Jamás me va a molestar. Entonces, eso de partida, digamos, porque muchas veces te mandan muchos recordatorios.
Ahora sí para cobrar, bueno, quizás, pero no. Pero no, eso también es fundamental, la confianza, y lo quería vincular con aquello que ha señalado Arturo. Y aparte, perdón, depende también la relación que vos ya tenés con, yo hay gente que la conozco hace mucho tiempo, que ya tengo una relación, digamos, que por ahí hablo por WhatsApp, no solo temas del trabajo, ¿no? Entonces ahí sí, quizás la dinámica es distinta y con algunos, por ahí hasta tenemos intercambios y Marcelo no me mires, tenemos intercambios por audio, ¿no? Tal cosa, ¿qué te parece, no? Y ese seguir de vuelta y resolver. Y eso también para mí está buenísimo, no sé para el resto, pero bueno, también depende y no con todos puedes hacer eso, porque no con todos quizás tenés ese grado de relación. Asumo que tú, por el tipo de trabajo que haces, el WhatsApp es una herramienta fundamental porque tienes tiempos muy cortos de respuesta y a veces estás en lugar, o sea, no son horas de trabajo, el reto que te llegan los avisos. Sí, para mí es clave también por eso. Y el tema de las imágenes, ¿no? A veces llega un correo con alerta y las imágenes no son claras, ¿no? Entonces, yo digo, no sé si debería actuar, pero como dices, el WhatsApp es súper importante porque entonces puedo pedir más imágenes, ¿no? Yo antes era enemigo del tema del WhatsApp, yo estaba como muy formado a la vieja escuela de todo por correo electrónico y estimado, y te has dado cuenta que los tiempos tienes que adaptarte, ¿no? Ahora ya es más concreto, ¿no? Correos de un párrafo y no estas opiniones larguísimas, ¿no? Lo que queremos es condensar, ¿no? Entonces, por eso el WhatsApp es totalmente clave. Y como decía Paula, ¿no? También con muchas personas, pues igual, esta relación personal que ya tienes, que no solamente es trabajo, pero que tienes la confianza de decir, oye, tengo esta consulta rápida o vamos a actuar aquí, ¿no? Entonces, para mí es clave ahora por el tipo de trabajo. Y agrego, perdón, que también a veces, que eso fue cambiando la dinámica, antes uno quizás necesitaba, ¿no?, una opinión formal, ahora es lo anti que necesitas, porque vos le tenés que resumir al negocio en un tweet, o sea, viste, más de 50 caracteres no te toman. Entonces, si vos recibís del proveedor externo una respuesta que son 80 páginas que tenés que ponerte a su vez a resumir, no tiene ningún sentido. Y quizás esto, ¿no?, también de la comunicación por WhatsApp hace que sea como mucho más simple a veces la respuesta y que vos la puedas procesar mucho más rápido y devolver al negocio mucho más rápido. Claro, creo que después del primero o segundo párrafo ya nadie te lee. Entonces, no lo pudiste comunicar en 4 palabras, la quinta nadie te escucha. ¿Estamos de acuerdo? No sé si tienen preguntas sobre esto de la formalidad de la comunicación, ¿alguien? Bueno, perfecto. Entonces, quisiera pedirles que nos hagan una recomendación. ¿Qué recomendación nos darías a todos los abogados externos en querer conocerles mejor, entrar a trabajar con ustedes? ¿Cómo creerían ustedes que debería ser el approach de un abogado externo hacia un in-house? O sea, has visto que en las conferencias todos tenemos de estos colegas que te entregan tarjeta cada 3 segundos, o otros que no te entregan nada y empiezan a conversar. ¿Cuál es el approach que más a ustedes les gusta? Bueno, en lo personal, un tema más de personalidad, yo tengo ya, si bien trabajo en Latinoamérica, son 6 o 7 países, consecuencia de las relaciones más directas con los corresponsales que trabajo, que la mayoría son, incluso antes que yo llegara a la compañía, que voy a cumplir 14 años. Por lo tanto, cuando uno llega a este tipo de reuniones y nos conocen, saben que trabajo en cierto estudio jurídico, sin perjuicio de que esta oportunidad es para conocer a otros estudios jurídicos. No solamente, en mi caso en particular, que no solamente ven mis activos de propiedad intelectual, sino que como empresa retail, yo tengo que vender Adidas, tengo que vender Coca-Cola, tengo que vender la gran gama de productos, arrendamos locales a Zara, en fin, un gran portfolio marcario, por lo tanto, es importante para mí tener ese networking. Y un poco tiene que ver también las circunstancias, el approach. Sin duda que ya después con el tiempo, nuestra cultura un poco más latina, nos conocemos todos, pero al principio quizás era un poco invasivo esto de la tarjeta, ¿no? Pero sobre todo por un tema de que, de hecho, te pasaba la tarjeta y decías, oye, y me mandas tus tarifas. O sea, no sabía ni quién yo era. ¿No? Yo no te presto servicios, así no te puedo mandar mis tarifas. Entonces ahí, obviamente, queda un poco... y la otra cosa también, para mí el respeto es fundamental. Y me pasó en una oportunidad, me dijo, oye, ¿tú con quién trabajas en tal país? Ah, yo trabajo con tal estudio. Ah, me dijo, ¿te gusta que te roben la plata? Esa persona
jamás yo la voy a contratar. Entonces, quizás no pidió un mal momento, quizás, por lo tanto, el punto es que para mí es importante el respeto. Entonces, no solamente con respecto a ese colega que no tiene idea, la relación que tenemos, y quizás ni siquiera pasa por tarifa, ¿no? Por lo tanto, no me habla mal del otro, sino me habla mal de sí mismo. Y quizás eso para uno es un poco invasivo. Cuando me lo he vuelto a topar, ya la relación no es grata. Entonces, esto lo comparto como experiencia personal. Aquí felizmente en la mayoría no es así, ya nos conocemos hace mucho tiempo, pero siempre es bienvenido, porque sobre todo hoy día con los nuevos cambios, con las nuevas cosas, o sea, siempre es importante tener esta red de negocio, por lo tanto, cualquier persona que me venga a querer trabajar o a querer presentarse, siempre dispuesto a conversar, eso no, como yo soy ingeniero, P no implica Q, ¿no? Entonces, una cosa no quita la otra. Así que, en general, siempre trato cordial y de respeto. Sí, a mí también me gusta construir las relaciones con el tiempo, como decía Fernando, no pasa por tarifa, ¿no? A mí me gusta encontrarlos de repente en 2, 3 ASIPIs, INTAS y ACC, y ir conversando poco a poco, no de inmediato, ¿no? De, hey, te mando la tarifa, no, vamos poco a poco, ¿no? Y también me gusta este tema de cuando organizo reuniones, es de no tan formal a veces, vamos a comer y en la comida platicamos de 2, 3 asuntos relevantes, yo llevo una lista, ustedes llevan una lista y vamos platicando, ¿no? Pero justamente con el tiempo, ¿no? Tuve un país donde los resultados, por ejemplo, no eran malos, pero al abogado nunca lo vi en ningún congreso. Digo, al día de hoy no lo conozco, ¿no? Físicamente, ¿no? Y en ese mismo país había otro abogado que lo veía en cada congreso, ¿no? Y nunca tuvo este approach como agresivo, sino platicábamos. Me gusta incluso consultar a abogados de diferentes países, ¿no? Oye, estoy viendo esto en este país, sí está funcionando así, está funcionando diferente, y a veces recibo opiniones en contrarias, pero que me ayudan a formar mi propia opinión, ¿no? Y bueno, recién ese abogado que veía en los congresos, recién lo agregamos, es parte ahora de la lista de externos de Grupo Lego, pero después de un tiempo, ¿no? Después de 3 años de ir construyendo esa relación, desde el lado personal, y después, bueno, viendo que sus resultados son buenos en otros países, con otras empresas de gran tamaño, entonces esa parte es importante, y no tanto esta formalidad o no pasar por un tema de tarifa, de a veces, como decía Fernando, ¿no? Yo te ofrezco costos más bajos, ¿no? A veces no es un tema de costo, a veces es un tema de la confianza que tienes, de la relación que tienes, de encontrar puntos en común, ¿no? Si te gusta algún deporte, si te gusta algún tipo de música, etcétera, y que además lo respalde la reputación, ¿no? Por ejemplo, Grupo Lego tiene un moto que es Only the best is good enough, ¿no? Entonces yo trato de hacer lo mismo con los externos, de trabajar con los mejores en su rama, pero que además de la calidad profesional tengan una calidad humana que me permita tener una buena conexión con ellos. A Fernando y Arturo les gustan los noviazgos largos. Paula. En mi caso, bueno, yo estuve muchos años del otro lado, así que trato de ser empática porque entiendo cómo es el juego y de qué se trata. Sí, me parece que también porque yo lo viví, que esto de ser como muy pesado y querer vender, digamos, como un servicio es algo que no funciona, que es un poco algo que se va dando a largo plazo, que se va dando con conversaciones, con confianza, ¿no? Quizás en el marco de alguna conferencia te quedaste hablando con alguien y te comentó algo que hizo y eso se te queda en la cabeza y después cuando vos tenés algún tema te acordás de esa persona que te comentó que tenía esa expertise en particular, y creo que las cosas como que van fluyendo, ¿no? No creo que funcione el vender un servicio, ¿no? Con la tarjeta. Me parece que eso era un approach de otro momento que ya creo que casi tampoco se ve tanto. Pero sí, digamos, cuando se me acerca alguien trato de ser empática, de ser respetuosa y más allá de que tenga un corresponsal o alguien con el que trabaje en el país, escuchar y conocer gente nueva, que también está bueno, y perspectivas nuevas y creo que, bueno, que todo siempre suma. Pero después las cosas se van dando en general, no es que uno conoce a alguien y al otro día le manda trabajo, sino que se va armando como una relación de confianza y en determinado momento quizás recordás a esa persona porque necesitas algo puntual. Gracias, Paula. Cuéntame un poco cómo es la política de sus empresas respecto de las conferencias, el ir a las conferencias. ¿Se les permitirá a todas tener las reuniones? ¿Cómo funciona? En mi caso tiene que ver con el presupuesto.
básicamente. Yo a fin de año, ahora acabo de cerrar el presupuesto para el año que viene, entonces pongo dentro de mi presupuesto los congresos a los que a mí me parece importante participar o que me gustaría ir, ya sea yo y personas de mi equipo. Y después eso entra en una lucha donde planning empieza a bajar cosas y bueno, y está bien, podés ir, pero podés ir no con dos, podés ir con uno, podés ir solo, o de estos podés elegir uno, ¿no? Entonces, a veces uno no puede hacer o no puede atender todos los congresos que quisiera porque es un tema de restricción presupuestaria y tiene que elegir. Y bueno, no es que, digamos, a veces hay que entender quizás en el marco o también el momento del año, ¿no? Entonces, no es que elijo una asociación sobre otra o un congreso sobre otro por algo en particular, sino por un conjunto de cosas que tienen que ver con el momento del año, que yo tenga disponibilidad para ir, con los costos. A veces me gusta, o sea, trato de sumar a alguien de mi equipo siempre, sobre todo generaciones más nuevas, para que vayan entendiendo de qué se trata, aprendiendo. Me parece que sobre todo en todo lo que es académico suma mucho y vuelven con nuevas perspectivas, que suma y que está buenísimo. Y quizás uno que hace mucho que viene, está más grande, está más en el networking, no pone tanto foco en eso. Entonces me parece siempre que es como un buen balance venir con alguien del equipo que pueda también como para aprovechar, digamos, al 100 todas las oportunidades que da cada congreso. Obviamente, bueno, nada, pero en general termina mandando un poco el presupuesto. Yo creo que se debe repetir la palabra presupuesto acá porque finalmente es el gran approach con respecto a poder asistir a este tipo de congresos, obviamente también viendo la utilidad. Y ahí sí nosotros tenemos una política interna, dado nuestra posición, sobre todo en Sudamérica a nivel de medio, hay una política interna, por ejemplo, ahora yo tengo que aclarar a qué vengo, cuál va a ser mi objetivo acá, particularmente speaker, qué ámbitos se va a desarrollar, etcétera. Por lo tanto, es para ir dejando data, ¿no? Y es porque estamos en la compañía, hay gente que hace asociaciones gremiales, en cámaras de comercio, entonces somos una gran cantidad de personas que interactuamos en distintos grupos de trabajo. Pero finalmente tiene que ver, en mi caso particular, por ejemplo, que en Latinoamérica, ASIPI compró un rol fundamental, y ahí viendo caso a caso alguna eventualidad en algún país, pero es siempre el presupuesto, y sobre todo cuando tú lo haces con mucho tiempo, ¿no? Y, no sé, lo hiciste, por decirte en el caso de Chile, lo hiciste con el dólar a 780 pesos, y resulta que cuando tienes que viajar el dólar está a casi 1000 pesos. Entonces, por ejemplo, eso también nos piden muchas veces quizá enfocarnos, como decía Paula, ¿sabes qué? De los que pensabas, trata de ir a este, en fin, entonces tiene que ver un poco también con la dinámica, con la urgencia, así que finalmente es un poco, de todo un poco, ¿no? De poder sacar con los recursos escasos, tratar un poco de dejar el mayor provecho. Y bueno, en mi caso creo que también un poco la relevancia, ¿no? De repente, de acuerdo a lo que estés haciendo, ¿no? De repente IACC funciona más para mí que una INTA, ¿no? Porque mis corresponsales antipiratería van más ahí o suelen priorizar esa, ¿no? Entonces creo que la relevancia del Congreso, ¿no? Ahora, últimamente me he acercado más a CIPI, bueno, por presupuesto, como decía Fernando, tal vez, por ejemplo, esta INTA de Singapur no pude ir, pero dije, bueno, igual la reemplazo con el ACIPI en México para juntarme con mis corresponsales, ¿no? A pesar de que los vi a principios de este año en el evento en Nashville, pero siempre es importante como priorizar y anticipar también, como decía Fernando, ¿no? Porque si pagas con anticipación, capaz que es más barato que pagarlo después, ¿no? Vemos entonces que todos tienen el tema del presupuesto y también que aprovechan los congresos para ver a sus corresponsales y también para aprender de los paneles. No sé si alguien tiene una pregunta o ustedes tienen preguntas entre ustedes, cruzadas. Aquí una. Gracias, Rodrigo Garrón de Bolivia. No han mencionado en el approach con los abogados, me llama mucho la atención que no hayan mencionado, por ejemplo, el perfil de los abogados que tengan en redes sociales o en los directorios. ¿Qué les parece esto a momento de tomar una decisión en la contratación de los abogados externos? Muchas gracias. A mí, por ejemplo, justamente LinkedIn, ¿no? Yo soy como muy activo en LinkedIn y me gusta ver de repente lo que postean y justamente te va haciendo una idea del perfil, ¿no?
de que es alguien muy académico en algunas ocasiones o de que alguien que es muy activo en este país. Entonces me fijo mucho en eso. Los rankings son importantes, Chambers y todo eso, pero prefiero más como el prestigio por recomendaciones, ¿no? Este año, por ejemplo, estuve en un congreso en Argentina y consultando con los colegas, ¿no? Decía, en este país, ¿a quién me recomiendas, no? Y me decían, yo trabajo con tal, y era un común denominador, ¿no? Y era un abogado que quizás no veía tanto en redes, pero que todo el mundo lo recomendaba. Empecé a investigarlo y justo empecé a construir una relación a partir de ahí, ¿no? Le escribí y le dije, oye, ¿por qué no vamos a comer un día? Y íbamos platicando y a partir de ahí construí esta relación y ahora también es de los nuevos proveedores que tengo desde hace un par de meses, pero justamente si bien las redes son importantes y los rankings también, creo que voy más por temas de recomendaciones que te ayudan a construir un perfil y una idea de esa persona, ¿no? Yo creo que los rankings sirven más que nada quizás en países donde no tenés referencia y no conoces a nadie, porque cuando tomás la decisión, después, si algo sale mal, tenés el respaldo de decir, bueno, no elegí a cualquiera, elegí a uno que estaba rankeado entre el Tier 1 de tal ranking. Ahora, coincido con Arturo que cuando vos tenés en países ya conocimiento de los estudios, tenés referencia de otras empresas que usan esos estudios, ese, digamos, estuvo acá. O sea, bueno, no elegí a cualquiera, elegí a tal que representa al Ego, que representa a Cencosud, etcétera, ¿no? Entonces ahí es el respaldo. Me parece que tiene que ver, al menos en mi caso, un poco con eso, con bueno, cómo yo después respaldo la decisión de por qué fui con tal estudio cuando quizás el resultado de la elección de ese estudio termina no siendo buena. Sí, sin duda es un punto a considerar, pero no el relevante, particularmente porque, como hablaba mucho de las relaciones de confianza, sin duda que si no apareces en un ranking o algo, puede ser un tema de conversación, pero si finalmente el trabajo está bien hecho y este tema puede ser un indicador que está bien, que me pone también un poco del punto de vista que trabajo con líderes de industria, que eso además también a mí me conecta con otros líderes, porque finalmente entiendo que estoy con un referente y ese referente además se mueve con otros referentes, por lo tanto lo veo por esa, no por el hecho del prestigio que tiene, sino por el valor que me entrega que él esté ahí junto con otros referentes de la industria, ¿no? Y además, comentando lo que decía Paula y Arturo, tiene que ver también con el día a día, entonces si hago ese match, de que el señor es bueno y además está conectado en este tipo de ranking o redes sociales, obviamente un tema a tomar en cuenta, pero en el otro caso no es relevante. Y algo que no conversamos, pero me parece también importante, y yo al menos le pongo foco, es en los temas de diversidad también, ¿no? O sea, yo cuando veo un estudio y voy a ver, lo primero que haces quizás es revisar la web y ves que de, no sé, X cantidad de personas son 10 socios y los 10 socios son hombres y todas las asociadas son 90% mujeres, ahí digo, algo acá no me está cerrando, ¿no? Entonces, nada, personalmente, más allá de que no tengamos una política en particular eso en la compañía, yo sí personalmente pongo también foco en eso. Para ustedes la diversidad asumo que es muy importante, siendo una empresa no. Sí, totalmente. Los temas de diversidad son muy importantes. Creo que somos de las empresas más activas en temas de diversidad e inclusión y también tratamos, y no solo en tema de sexo, sino también de razas, ¿no? En ciertos países que también son importantes para nosotros. Sí, para nosotros también es un tema hoy día que es parte del mercado, parte de la contratación, parte de la industria, por lo tanto somos muy empáticos en eso. Y de hecho nuestro primer webinar, Arturo, fue de diversidad e inclusión en la empresa, como comité de empresa. Entonces es algo que tenemos muy presente dentro de nuestra labor diaria. Perfecto, no sé si hay alguna otra pregunta. Les agradecemos mucho por habernos escuchado, les devolvemos un par de minutos de su tiempo y esperamos verlos en una próxima ocasión. Gracias.